Glatzer to Star. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Hoy es 8 de febrero, 8 ya de febrero del año 2018. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de la radio 104.7, la FM RBC Radio. Estamos aquí muy contentos y dentro de poco, Carlito, ¿cuándo vamos a anunciar las novedades? El lunes, ¿no? El lunes. A mí todavía me han dicho no anuncies, pero ya el lunes vamos a empezar a contarles que van a haber, digamos, una serie de novedades que esperamos a ustedes le alegren como a nosotros. La verdad estamos muy contentos por esto que va a pasar. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo en distintas zonas del país, ya que el programa se está retransmitiendo en vivo y en directo en un grupo importante de radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio. Muchas gracias también a las radioemisoras que lo difunden en otro horario por básicamente la generosidad de darnos un espacio para poder difundir este programa. Gracias también a canales de televisión que están tomando una imagen y que lo difunden a través de su frecuencia. Gracias a quienes nos siguen a través de internet. Ahí está la página web de IDL Radio, idlradio.p. Muy sencillo de llegar, está totalmente reestructurada. Puede usted escucharnos, vernos, puede usted también leer después los resúmenes de las entrevistas que tenemos aquí todas las mañanas. Y si eso fuera poco, o si eso, digamos, no fuera suficiente, pues tenemos la página de RBC Online, donde también nos puede seguir permanentemente. Gracias a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. El Facebook realmente es muy importante en eso y nos permite llegar a otros sectores. Muchísimas gracias también a quienes participan de los debates o las preguntas que hacemos en las redes y que día a día nos acompañan con sus comentarios aquí durante el programa. Y gracias, por cierto, a otros medios de comunicación que, al margen de las claras diferencias que tenemos en los puntos de vista que expresamos sobre distintos temas, pues toman algunas notas del programa para ampliar la cobertura que tienen sobre los mismos. Hoy día es jueves y, como todos los jueves, Ernesto Irajara viene para conducir conmigo el programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Bueno, como todos los días, cargado de temas también, entonces vamos a tratar de organizarnos un poco para poder compartir nuestro punto de vista con nuestros oyentes. Yo quisiera comenzar con esto que tiene que ver con el caso de corrupción vinculado a este cártel brasileño que encontró en el Perú, digamos, escenario fértil para cometer una serie de actos de corrupción que se basaban en la compra, porque eso no podía significar otra cosa, de funcionarios y políticos para que pudieran desarrollar estos actos ilícitos. Pues bueno, hay una dimensión que tiene que ver con el ámbito judicial. Ahí Barat es la clave, 27 y 28 ya está confirmado, va a ser interrogado. Hay, digamos, un ámbito y una dimensión política, que sin duda ahí todos los actores están buscando sacudirse del vínculo con Odebrecht cuando todos lo tuvieron. Y la tercera, que tiene que ver, digamos, está vinculada a las otras, pero de cómo el Estado, ya desde una perspectiva distinta, genera o no las condiciones para que, por un lado, se pueda sancionar a estas empresas y a sus funcionarios, pero a la vez para que las empresas puedan seguir funcionando y finalmente paguen la reparación civil y paguen a todos sus acreedores. Recordaremos, Ernesto, que el gobierno dio un decreto supremo, que fue el 003, que la verdad planteaba una serie de cosas que ya generaban dudas desde el comienzo y que en el transcurrir de los meses, pues evidentemente han dado muestra de que no ha sido lo más adecuado para afrontar esta situación. Pues el gobierno está planteando ahora otro que dice que va a ser mucho mejor y que va a permitir agotar y resolver y actuar en todos los frentes que tenga este tema. Ahí, digamos, para comentar, lo que hay que ver es, digamos, qué énfasis se pone en esto, ¿no es cierto? Y qué cosa es lo que el gobierno había cuenta. El propio presidente de la República es uno de los principales afectados, digamos, por esta crisis, por los vínculos que tuvo en algún momento con Odebrecht. Pero por ahí, digamos, ¿qué piensas? ¿Qué cosa es lo que debería ser parte inevitable de algo que debe ayudar y que no debe ni ser un obstáculo por un lado, pero tampoco debe ser una patente corso para que las empresas pues hagan lo que quieran sin pagar lo que corresponde, ¿no? RBC. Bueno, yo coincido contigo, Glatzer, en el sentido de aquel desafío es lograr un equilibrio de, por un lado, que las empresas
que han incurrido en estos actos de corrupción gravísimos tengan una sanción y tengan una serie de restricciones como corresponden. Pero a la vez es como en cualquier institución, en el sentido de que no puedes meter a toda la empresa en el mismo saco, sino deberías tratar de sanearla, que los responsables paguen todo y que a la vez puedan seguir trabajando la parte, por decirlo, sana de la empresa. Hay que mantener ese equilibrio que es tan difícil. Y un segundo elemento que creo que hay que tomar en cuenta, que también todas estas colaboraciones eficaces de ODEBE, de Barata, de otros, la información que están dando, juegan también un poco en pared con esta cuestión de acá. O sea, es decir, yo creo que a PPK ya le dieron también al presidente de la República, ya le dieron como, mira tú, si tú no nos ayudas en lo que queremos, fíjate lo que hemos hecho. O sea, lo pusieron al borde de la vacancia, ¿no es cierto? Dieron mucha información sobre él. Entonces hay que tener cuidado también que ahora PPK le diga, haya aprendido la lección y le dé todas las facilidades para que no lo toquen a él. Sí. Entonces, ese hay que tener un cuidado, pues recordemos que la gran mayoría de los representantes de los partidos políticos que están ahora en el poder están involucrados con la corrupción de Odebrecht. Entonces el pacto de impunidad es bien peligroso, creo que hay que evitarlo totalmente, ¿no? Sí, ayer en una entrevista que le hacen al doctor Kaufman, que es el abogado de Barata, digamos, él en varios momentos afirma y reafirma que Barata no se va a guardar nada, que va a decir absolutamente todo. Le pregunta si era de Keiko y García, y dice con todos, él no puede mentir, él está dispuesto a colaborar. Vamos a ver y ojalá eso sea cierto. Pero lo que yo quisiera en relación a lo que tú acabas de mencionar es, digamos, ¿cuál es el peor escenario en torno a cómo manejar este decreto bajo la lógica de con eso facilitar por un lado las investigaciones y por otro lado que la empresa no se la lleve fácil también en el ámbito de la reparación civil? Hay que tener cuidado porque lo que dicen esto es fundamental. O sea, el gobierno puede empezar a entender que esa es la herramienta o el arma que tiene para ajustar todas las cosas a beneficio del presidente. Esa puede ser una señal. Es decir, yo ahora te pongo la soga al cuello y por lo tanto, si es que tú no te portas mal con el presidente, o sea, te portas mal con el presidente, la voy ajustando. Eso puede ser. Pero puede ser lo otro también, que por ejemplo hay un grupo importante en el Congreso que es el Fujimorismo, que además, ojo, este es un dato muy importante y esto me lo ha dicho gente muy cercana al propio Fujimorismo, que es la única persona que dijo Fujimori que tiene abogado y abogada permanente en Brasil, y que ellos están trabajando y teniendo aproximaciones con los abogados de Barata. ¿Qué cosa le podría decir un abogado Keiko Fujimori a Barata? Yo creo, digamos, para resumir, o imaginándome qué puede haber o qué puede pasar ahí, le puede efectivamente decir, oye, de nosotros en realidad depende la suerte de Odebrecht ahora, y de nosotros puede depender la suerte de Odebrecht mañana, porque nosotros vamos a seguir siendo una fuerte importante. Y esa presión de un lado por otro contamina, digamos, un escenario que más bien debe estar despejado de toda duda para que se haga efectivamente lo correcto. Y por otro lado, Ernesto, quería plantear también a lo que algo que a estas alturas parece ya parte de una estrategia, una recomendación política que le han hecho al presidente de la República. Yo decía, hace 2 días o 3, si me preguntaban si yo creía que la vacancia iba, yo decía, va de todas maneras, porque digamos, el presidente traicionó a quienes lo defendieron, uno suma los votos, en fin. Pero ahora tengo dudas, porque el presidente y los sectores allegados al presidente de su partido, el partido aprista está jugando un papel bien importante ahí para evitar la vacancia. Digo, el partido aprista, he escuchado a Jorge del Castillo, al propio Velázquez, que es que están esgrimiendo 2 argumentos. Un argumento central, el tema de levantar el cuco de la violencia, del terrorismo, del chavismo y del madurismo, y atribuirle al Frente Amplio y al Nuevo Perú, digamos, en algunos casos con algo de razón, porque no deslindan con lo que está pasando en Venezuela, con ese grupo para tratar de deslegitimar el pedido de vacancia. Entonces están diciendo, van a apoyar los otros grupos a los chavistas en el Congreso para sacarse a un presidente. El fujimorismo va a hacer eso. Inclusive Jorge el Castillo, de una manera bien irresponsable, me parece, el otro día le escuché decir a Ernesto, los que derrotaron al terrorismo, miren esta afirmación, que solo puede venir de alguien pues que como Jorge el Castillo está como ofreciéndose hace tiempo para que ser parte de este gobierno, tengo la impresión. Dice, los
que derrotaron al terrorismo, entiéndase el fujimorismo, eso es lo que dice del Castillo, y los parientes del terrorismo, entiéndase las izquierdas en el Congreso, se van a juntar solo para bajar al presidente, están levantando el cuco, y claro, en eso es la llegada de Maduro, pues central en el argumento, porque ahora lo que están diciendo es que los que apoyan a Maduro son los que quieren bajarse a Kuczynski, y ese es el argumento que están levantando por ese lado. ¿Eso les puede funcionar? Yo creo que en esto le puede funcionar en algunos, ¿eh? El otro día estuvo acá la congresista Montenegro de Alianza del Progreso, que es una muy buena congresista, me da la impresión por su desempeño, por lo que veo, y ella dijo, nosotros estamos afuera de la vacancia, pero el momento en el que lo presenta a la izquierda, esa izquierda que está juntando con Gregorio Santos, que no delinda con Maduro y todo, ya yo voy a alejarme porque no quiero aparecer con ese sector en un pedido de esta naturaleza. Entonces creo que parecería que parte de la estrategia que tiene el gobierno va por ahí, ¿no? No sé cómo la ves tú en ese tema, pero tengo la impresión de que eso es una constante en el discurso de el fujimorismo. Lo ha dicho Bruce, lo ha dicho Cheput, lo ha dicho Violeta, lo ha dicho Jorge del Castillo, y lo están diciendo algunos otros, y hoy día el Comercio también en su editorial apunta en esa dirección, ¿no? Claro, a ver, antes de comentar este punto, yo me había quedado pensando en lo que tú habías dicho sobre este equilibrio que tiene que haber en relación a Odebrecht y qué se permite hacer como empresa o no. A mí, claro, lo que me preocupa adicionalmente es que estamos ante un presidente de la República, primero, que ya se ha demostrado, ¿no es cierto?, la cantidad de vínculos que tienen con Odebrecht, y yo creo que son vínculos realmente graves en términos de corrección. O sea, yo me atrevería a decir que si llegan a ser judicializados van a ser calificados de absolutamente ilícitos. O sea, no es la famosa muralla china y la falta de publicidad. O sea, yo creo realmente que ahí lo que ha habido es un conflicto de interés, es gravísimo. Y eso está, Ernesto, hay que decirlo, tipificado, son delitos. Yo también coincido plenamente contigo. Claro. Entonces, y va a venir más información, y tenemos un presidente que además ha demostrado que miente permanentemente, miente en lo de Odebrecht, miente en el indulto, y que es capaz de hacer cualquier cosa para protegerse, que es capaz de hacer la alianza con el fujimorismo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado de qué haga él como normas, que eso me preocupa enormemente. Ahora, sobre lo de la izquierda, normas a medida, dices tú, sí, de claro, su propia conveniencia, ¿no es cierto? Yo creo que ahora su prioridad incluso es él. Sí. Entonces es cuidárselo de Odebrecht, y para eso él sabe que tiene que cuidar ser presidente de la República. Claro. Está relacionado. O sea, no siendo presidente, él sabe perfectamente que va a ser más débil inclusive que en esa condición. Yo también pienso lo mismo. Entonces, claro, él está, y eso es lo peligroso, ¿no? Sí. Y sobre lo otro, a ver, en el sentido que uno puede estar a favor o en contra, yo soy bastante crítico de las posiciones del Frente Amplio y de Nuevo Perú, pero sí me molesta esto que cada vez que vayan a hacer algo se levante este cuco de sin duda, los comunistas, los terroristas. Es decir, puede gobernar PPK, puede gobernar el fujimorismo, pero si se trata de la izquierda, esos comunistas, terroristas, o sea, hay una falta de democracia y de intolerancia total. Es cierto que pone su cuota a la izquierda también, por ejemplo, con lo de Venezuela, leamos la rivalidad que puede haber en el término... No, y ahora lo que están alegando es el vínculo de Santos con ellos, ¿no? Porque Santos ha sido, digamos, procesado por corrupción y todo. Pero coincido contigo, o sea, digamos, yo lo pongo como un dato político que observo en el argumento del oficialismo y de sus allegados para defender a PPK. Digamos, no es que yo crea en eso, yo al contrario, digamos, yo prefiero una izquierda democrática, una derecha democrática y un debate así, y no estos estereotipos que lo que buscan es deslegitimarla, ¿no? Pero claro, te corté en el argumento, pero está que me parece, en el editorial que tuviste del Comercio, cada vez que se toca el punto de la izquierda es ya, digamos, no se puede ni siquiera discutir si pueden plantear una medida. Como digo, puedes discrepar, pero así como se permitió que llegara al poder PPK, así como se ha permitido que llegara cualquiera al poder, digamos, cada vez que se discute mínimamente una posibilidad de izquierda es el cuco de los comunistas, el terrorismo. Ahora, entonces, acuérdate, es poco democrático. Sí, ¿no? Sin duda, pero acuérdate, situémonos entre la primera y la segunda vuelta. Cuando disputaban el paso de la segunda vuelta Verónica Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién es el que levantó
aparte de él no ha hecho nada en su perra vida, que es una cosa que, digamos, hasta ahora ha quedado marcada, y él ni siquiera pidió unas disculpas, creo, serias por eso. Él levantó el anticomunismo, acuérdate, claro. que empezó a atacar a Verónica Mendoza, y la mayoría de los medios de comunicación en esa dirección buscaron, digamos, traerse abajo. Es más, yo diría que el éxito de Verónica Mendoza de casi llegar a la segunda vuelta fue en buena medida por esa contracampaña que no funcionó, y finalmente la gente prefirió votar por ella. No le alcanzó para llegar a la segunda vuelta, pero PPK fue central en quienes, bajo ese discurso del terrorismo, trataron de descalificarla. Creo que eso lo está trayendo ahora por recomendación de alguien, y lo que digo yo es, creo que le está funcionando. Por lo tanto, parecería que con ese argumento buscan evitar los votos. Y sé que Kenji Fujimori está también operando, el propio Alberto Fujimori, llamando congresistas de Fuerza Popular para que no solo los convenza de que voten por la no vacancia en el momento en el que se discuta, sino que está ofreciendo a nombre del gobierno obras como ya la que han salido con Benigno Ramírez, Maritza García, para que en sus pueblos puedan tener legitimidad, ¿no? Eso es lo que está pasando, me contaban ayer. Claro, fíjate cómo habría sido antes si PPK agarra y dice, él ya había ofrecido ir a la comisión, porque ya no podía decir voy a responder por escrito, porque la situación ha cambiado en cuanto a descubrimiento de sus vínculos, ¿no? Pero ahora dice, yo voy a ir después de que hable Barata. O sea, es decir, voy a primero saber qué dicen para ver cómo preparo mi defensa, cuando él debería ir ya a la comisión o recibirla como había ofrecido. No puede estar postergándola. ¿Cómo hubiese reaccionado el Congreso antes? ¿Qué se cree este presidente? Me está faltando el respeto, que no sé cuántos, que venga, no venga. Y ahora nadie dice nada. Bueno, ¿no? Es que Barata es determinante para todos, ¿no es cierto? Ahora, el otro asunto ahí, Ernesto, que tiene que ver con ese asunto, es que este decreto que está proponiendo el Ejecutivo puede tener que ver con los tiempos o las pausas que él quiere poner a los tiempos el pueblo de PPK. Entonces saca el decreto, dice que va a esperar que hable, va a ver cuándo se aprueba, y puede ser efectivamente un presidente totalmente ya indefendible en estos temas, busca él solo salvar el pellejo utilizando el Estado como su defensa. Eso me parece que es muy peligroso para el Estado. Pero claro, una cosa es la vacancia, y parecería que el fujimorismo ha dicho, hoy día leo una declaración de Becerril que dice, el presidente tiene los días contados, y Salaverry ha dicho, no creo que el presidente se salve la vacancia. Pero el fujimorismo ha hecho algo, a diferencia de lo que hizo la primera vez Ernesto. No ha firmado inmediatamente la moción, porque también sé que están contando los votos, porque te imaginas tú que ellos respalden el voto de vacancia y cuando vayan a votar no se gane la vacancia, quedan por segunda vez derrotados, y finalmente yo creo que ahí sí van ya a ser mirados de una manera distinta. Pero hay otra cosa que puede pasar, que a mí me parece que es la que debería pasar, que Kuczynski renuncie, ¿no? Eso digamos, en una situación como esta es lo que debería pasar, digo yo, por todo lo que hay ya hemos podido ver, ¿no? Claro, pero yo creo que si algo ha demostrado Kuczynski, lamentablemente, es que no tiene vocación de hacer estos gestos de dignidad, de democracia, ¿no? Que renuncie, él solamente va a hacer cuando esté ya pues contra totalmente la pared, y eso no sé si lo haría, porque el gran tema también es, nos vamos a quedar con un presidente de la República que tiene tan poca o nula legitimidad, que está tan vinculado a los intereses de Odebrecht, que ha mentido tanto en el indulto. Si ya había dudas, ahora es complicado, ¿no? Ahora, en cualquier caso, yo creo que la vacancia, igual que se dijo en un momento determinado, debe pasar por las garantías del debido proceso. A mí me interesaría, por ejemplo, que pase primero por la comisión de Lavajato, que es lo que pedía a sus partidarios en el Congreso. Pase por ahí, se le dé toda la oportunidad de actuar todas las pruebas y después se vaya al Pleno. Esa sería la vía. O la renuncia, pero él no está pensando... Pero el argumento anterior que hemos desarrollado, y tú digamos, de manera detallada, da cuenta de que efectivamente eso no es lo que está pensando, más bien aferrarse y defenderse desde el poder, sin negar además que es una experiencia absolutamente traumática la vacancia o la renuncia, además de una incertidumbre total de cómo va a actuar Vizcarra o no. Pero nuevamente estamos como ante el mal menor, nos quedamos con un presidente, con Kuczynski, totalmente debilitado, sin ninguna legitimidad, o se va hacia un lado que significa una experiencia pues traumática, ¿no? Sí. Ahora, Glatzer, yo te venía comentando una cosa que
me gustaría, ayer fue una muy buena entrevista la que le hiciste al fiscal de la Nación, que he visto que además ha rebotado en muchos medios de comunicación, pero yo todavía no tengo claro el tema de la colaboración eficaz de Barata, ¿ya? Porque, pongamos, se dice, la Procuraduría está, lo que uno quiere es que Barata hable, y lo que hable Barata no sea utilizado contra él. De acuerdo a la legislación peruana, si tú llegas a un acuerdo, evidentemente lo que has declarado sirve para ese acuerdo y por lo tanto ya no puede ser utilizado. Pero incluso si no llegas a un acuerdo, lo que tú has declarado no puede ser utilizado contra ti mismo. En cualquier circunstancia no puede ser utilizado contra ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo estas dudas? Porque yo todavía no tengo claro si estamos hablando que Barata va a cantar, va a dar toda su información en el marco de un acuerdo con el Brasil, porque él ya tiene el estatus de colaborador eficaz en Brasil, ya se zanjó su situación, o si estamos hablando de una colaboración eficaz en el Perú, por tanto con las reglas peruanas. Eso es lo que me tiene todavía, porque la consecuencia práctica de eso son totalmente diferentes. Sí. Totalmente diferentes. O sea, ¿qué podría pasarle en el Perú a Barata si, digamos, no dice todo lo que sabe, o finalmente de todo lo que dice, porque eso no es por lo que dice Barata, finalmente el fiscal toma todo por cierto, tiene que corroborarse y tiene que ser un juez finalmente el que valide eso? Pero ¿qué pasaría si él juega distinto a lo que ha jugado en Brasil, administra mejor aquí sus dichos? ¿Qué le podría pasar a él? Claro, a ver, si está, que es lo que parece, ¿no?, sometido a una colaboración eficaz en el Perú, de acuerdo a las normas peruanas, complementario a lo que hay en Brasil, tratando de evitar cualquier tipo de acusación posterior contra él y también contra Odebrecht, entonces, ¿qué debería pasar? Que se corrobore lo que él viene diciendo, lo que viene diciendo Marcelo Odebrecht. Entonces, de esa posibilidad se llega a un acuerdo con el fiscal que tiene que ser aprobado por el juez. Pero fíjate, ahí también no llego a entender pues lo de la reparación económica, porque en el proceso de colaboración eficaz, de acuerdo al Perú y también en Brasil, tú negocias tu reducción de la pena, 1, y 2, también negocias el monto de la reparación, el monto de la reparación, y eso lo decide, participa el procurador. Pero si el procurador no está de acuerdo con esa reparación, el fiscal aún así puede firmar el acuerdo y el juez puede aprobar, y lo que puede hacer el procurador es ir a la vía civil, que es otra cosa completamente diferente, que dura un montón de tiempo, pero se firma toda la colaboración eficaz con la reparación que pone el fiscal y el juez. Entonces, también ahí no creo que debería salir alguien del Ministerio Público y decir, vamos a aclarar cuál es la situación de Barata en el Perú. Vamos a aclarar cuál es la situación de Odebrecht en el Perú. Cuáles son las consecuencias. Eso es bien, bien importante. Y ojalá sea que Barata también se está jugando el pellejo en el Perú, porque la manera de negociar es, si tú no nos das toda la información, no es que te quedas tranquilo con lo que tienes en Brasil, tiene consecuencias también en el Perú. O sea, ahora, hay que ajustarlo un poco. Hay que decirle, ¿no?, Ernesto, a nuestros oyentes que nosotros hemos invitado al doctor Rafael Vela, que es coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, para que nos pueda dar estos alcances, obviamente guardando la reserva de los casos que es evidente hay que guardar. Él inicialmente se había comprometido con nosotros hoy, pero parece que salió una diligencia de último momento y no ha podido, pero si tuviera la amabilidad y pudiéramos contactarlo por teléfono para que nos aclare estos puntos muy concretos, sería ideal, ¿no? Porque sí es importante. El fiscal de la Nación no podía hacerlo porque es el fiscal de la Nación, no puede aproximarse al caso a ese nivel, pero sí, digamos, él que está cerca, además va a viajar con los dos fiscales que van a interrogar a Barata, tal vez nos pueda aclarar estos puntos y la relación, sobre todo, en torno a lo que la Procuraduría está pidiendo y concretamente qué puede o no significar eso en la propia investigación. Porque ayer el fiscal de la Nación me dijo que él veía razonable lo que está haciendo el procurador, que eso no iba a afectar lo de Barata,
pero finalmente habría que ver en el caso concreto hasta dónde se puede llegar con ese tema, ¿no? Vamos a ver si más adelante podemos contactarnos, ojalá se pueda, aunque unos minutos con él, para que solamente nos pueda absolver un par de puntos, ¿no? Qué pena que se perdió una costumbre que se inició, pero fue una vez solamente, como suele ocurrir en nuestro país, que te acuerdas que salieron los 3 fiscales sí. a aclarar y a explicar, miren, esas son las decisiones, hemos tomado. Creo que eso debería hacerse periódicamente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Ernesto, como pasa en Brasil, claro, o como pasa en otros lugares donde salen a explicar, digamos, un poco los vaivenes de los casos, siempre guardando la reserva, claro, de aquello que efectivamente no se puede difundir. Hoy día, quisiera yo comentar también 2 temas, ¿no? Uno, sin duda, todavía sigue siendo, y así tiene que ser, porque hay una marcha hoy día, Ernesto, hay un plantón por esta situación muy dolorosa, muy difícil y muy indignante, esta niña que fue violada, asesinada, calcinada, y que además el sujeto que cometió estos graves delitos, pues antes había ya estado vinculado a otros, y fue el propio sistema de justicia que no actuó con eficiencia ahí, y terminó esto lamentablemente siguiendo con esas prácticas que son obviamente condenables y delictivas, ¿no? Pero hay un dato que yo quiero mencionar y que tal vez no se ha percibido, y ojalá esto no se haya materializado, ojalá, porque hoy día va a ser esta marcha donde invitamos y llamamos a nuestros oyentes que puedan participar, pero justamente hoy día hay, o salió el 22 o se salió hace algunos días ya la autorización para que la ministra de la Mujer, que es la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, que es ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en plena discusión sobre todo este tema, y hay una marcha hoy día, va a viajar a Dubái. Y va a viajar a Dubái, Ernesto, y esto a mí es lo que me parece ofensivo. Si yo fuera la ministra o fuera el gobierno, inmediatamente cancelaría este viaje. O sea, yo te aseguro que en Dubái, si no va la ministra de la Mujer del Perú, no es que la van a extrañar tanto, digamos, porque deben ir muchas personas de otros países también. Pero lo más llamativo y chocante desde mi punto de vista, que se va al segundo diálogo global para la felicidad. Entonces la ministra, en plena crisis, donde su cartera y su sector es el que está también claramente interpelado, se va a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, para, digamos, participar del segundo diálogo global de la felicidad. Me parece de mal gusto, me parece inoportuno, me parece impertinente, y me parece que es posible anular. O sea, digo, nadie la va a extrañar allá, tengan ustedes, no tengan la menor duda, pero sí como un gesto, digamos, frente a... No estoy haciendo que no hacer demagogia con esto, porque no es que la ministra si queda ahora va a resolver el problema, pero sí me parece que también de gestos está hecha la política y la administración pública, y la ministra debería repensar esto, ¿no? Esto lo saco y debo decir, porque quiero ponerles el crédito a nuestros amigos y amigas de útero.p, que pusieron esa noticia, y nosotros acá con mucho interés comentamos además un excelente portal que yo recomiendo puedan ustedes visitar también, ¿no? 2 comentarios frente al caso terrible, esta niña que fue violada y asesinada, ¿no? Uno, lo de las cámaras, ¿no? A mí me impresiona la importancia que tiene estas camaritas para detectar todo esto. Ahora, lo que hay que decir es que también sirven para prevención. Sí. Como por ejemplo en la universidad se usa mucho estas cámaras para observar antes movimientos medio raros, medio sospechosos. Sí. Entonces ahí también, por ejemplo, si tú ves a este tipo rondando todo el tiempo y sabes que tiene antecedentes, todo, lo intervienes en el sentido, lo sigues, ves qué está haciendo antes, no puede ser solamente para constatar el delito. Y lo segundo, Glatcher, que a mí siempre me preocupa, que cada vez que hay esta situación, tú agarres y digas, bueno, eso ha sido culpa de la policía que no lo detuvo, todo. Por supuesto que es importante decir eso, pero siempre digo, a mí me interesaría una investigación completa, es decir, ¿qué pasó desde la persona? Porque han separado, has visto, a los policías, claro, de la comisaría donde... Claro, pero hay que llegar a tener un diagnóstico y un informe claro. ¿Qué pasó realmente? Policía, fiscal, juez... Todo eso es clave, no quedarse solamente en el primer eslabón. Siempre se denuncia, ¿no? Los fiscales han liberado, los jueces han liberado, pero nunca sabemos cómo termina esa investigación. Entonces eso me parece clave. No siempre nos quedamos en la primera parte, ya se destituyó. Bueno, en buena hora que se destituya, pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no funcionó la justicia? Porque yo te digo, por ejemplo, ahí la prisión preventiva.
se podría haber aplicado. ¿Por qué? Porque la amenaza, la posible amenaza de las víctimas es una posible distorsión de las pruebas. Claro. Entonces, ahí entra perfectamente la prisión para preventiva. eso sirve la prisión preventiva, pero claro, no se aplica. Y efectivamente, también las autoridades a veces, por hacer demagogia y mostrar que algo están haciendo, entonces saca al policía, saca al fiscal, saca y da la impresión de que ya resolvieron el problema, cuando en realidad ni siquiera se ha podido estimar en su medida real qué cosa es lo que efectivamente pasó. Pero digamos, es grave que funcionarios no tengan claro eso. Primero, que la ministra se vaya al Congreso Global de la Felicidad a estas alturas. En segundo lugar, yo no había visto, y le agradezco a Útero también nuevamente eso, porque lo revisé ayer y Carlito Villancuel, el productor, ha ubicado una parte de una entrevista que le hace el domingo Mónica Delta en un programa que se llama Punto Final, que sale en Latina, a la ministra Arauz, a la presidenta del Consejo de Ministros, y ella tiene una particular interpretación de por qué se produce la violencia y en qué lugares, en qué contextos se produce. Y yo la verdad quiero abiertamente contradecir ese punto, porque este no es un asunto, digamos, que solo le pase a un sector socioeconómico porque le faltó tal o cual cosa. Y después voy con ejemplos que pone Útero también en su página, mostrar que no es como la ministra dice. Pero escuchen ustedes la particular definición de la presidenta del Consejo de Ministros sobre por qué hay agresiones, violaciones y asesinatos, sobre todo de niños y niñas. Vamos a escuchar. Creo que tenemos que pedir a los actores públicos que realmente tomen esto con mucha seriedad. Desde nuestro gobierno, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha tomado este tema con mucha seriedad. Está trabajando fuertemente para que haya centros de emergencia mujer en cada comisaría, que los policías estén preparados para atender estos casos con realmente cuidado. Pero creo que tenemos que preocuparnos de muchos temas, porque la violencia viene de espacios familiares muy dañados, donde probablemente ha habido anemia, desnutrición infantil, que no permitió que el desarrollo del cerebro, y la violencia es aceptada como algo normal en esos espacios. O sea, ¿qué cosa? Esa es la presidenta del Consejo de Ministros. Dice que, como en los hogares, bueno, disfuncionales, ese dato puede ser importante, pero donde ha habido anemia, donde, digamos, hay problemas de nutrición, el cerebro no desarrolla y por eso se cometen estas cosas. Ese es el diagnóstico de la presidenta del Consejo de Ministros de por qué hay violencia contra niños y niñas en el Perú. ¿De verdad? Como dice mi hija, ¿en serio, papá? ¿En serio? O sea, por favor. Y voy a referirme a lo de Útero porque dice, y sacó una nota muy interesante y simpática, tomando nota esto que dice la presidenta del Consejo de Ministros, de que es por la anemia o la nutrición que están muy dañados en el cerebro, por eso no se desarrollan y por eso son violentos. Entonces lo que dice Útero, dice, nosotros comprobamos que esto no es verdad, dicen, y hacen una broma. Y acá les ponemos una lista detallada de todos los anémicos que han estado involucrados en actos de corrupción, en actos de violencia. Juan Mendoza, economista, es columnista de Perú 21, ex docente de la Universidad Pacífico y actual columnista exitosa, fue denunciado por agredir física y psicológicamente a la periodista de Latina TV Lorena Álvarez. ¿Qué? ¿Desnutrido? ¿Le faltó desarrollar el cerebro? Etcétera. No, no es cierto, porque ese no es el argumento de por qué pasa la violencia en nuestro país. Martín Camino Forsyth, que vimos, ¿se acuerdan ustedes? Jalar a su pareja por toda la calle, golpearla y todo. Digamos, viene de una familia que tiene recursos, que parecería que más bien la hemoglobina no la tiene tan baja, que está bien nutrido, y miren el acto que comete. O sea, la ministra está diciendo que es eso. Pablo Secá, el regidor de la Municipalidad de Lima, que fue sentenciado a 4 años de prisión subventiva por agredir a una mujer policía. No creo que su problema haya sido la nutrición o el problema de anemia, la verdad. Y así José Díaz Dios, que también estuvo vinculado a un caso que se discutió mucho en su momento. Y así uno podría poner varios otros ejemplos. Entonces no pueden las autoridades de ese nivel salir con argumentaciones tan banales, tan triviales, tan, la verdad, fuera de contexto, porque el asunto es muy serio. Y es serio porque todos los días en nuestro país se matan mujeres, se violan niños, se violan niñas y se rasgan la vestidura cuando alguien dice somos un país de violadores. Esto realmente es vergonzoso. Y vergonzoso es también lo que hacen congresistas demagogos para tratar de ganar tribuna y, digamos, ubicarse mediática y políticamente. Hay un señor que se llama Roberto Vieira, que yo, como dije ayer, no entiendo, ya, o sea, digamos, ha salido de mis límites de análisis de la política. No sé quién es el señor Vieira, pero ha salido a decir que tenemos que salirnos del Pacto de San José porque hay que implementar la pena de muerte. Escuchen ustedes lo que dijo este congresista. La moción para denunciar el Pacto de San José y que nos permita recuperar nuestra soberanía jurídica. ¿Eso qué va a significar? Que todos estos crímenes, tanto estos violadores que matan niños, de terroristas y de sicarios,
se les pueda aplicar la pena de muerte. Muchos están proponiendo castración o cadena perpetua. ¿Para qué gastar, señores, en esos miserables? Nos cuesta más de 1 millón de soles diarios mantenerlos. ¿Para qué? Mejor con ese dinero, disculpen lo fuerte que se va a escuchar, pero es preferible comprar balas para fusilar a esos miserables que lo único que están haciendo es atentar contra la gente más vulnerable, que son los niños. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes la demagogia? O sea, este señor lo que quiere, o sea, está hablando tonterías, eso no es posible, y está queriéndose poner o, digamos, ubicar como el gran defensor de los niños, niñas o las mujeres que son vulneradas, lamentablemente, muy sistemáticamente en nuestro país. Pero eso no sirve para nada. En el Congreso hay por lo menos 12 iniciativas para mejorar una serie de situaciones que podrían permitir una mejor acción del Estado en estos temas. Y él opta por eso. Y el señor, si, digamos, se dan cuenta ustedes, ese es el nivel del debate que nos plantean algunos que se supone son los elegidos en el Congreso para que den normas y mejoren la situación del país. Muy rápidamente, porque ya ha llegado Antonio Maldonado, pero decirte sobre lo de Mercedes Arauz, que también se ha discutido mucho en Facebook, ha sido muy criticada, porque evidentemente tiene este tonillo, pues, de esto, cosa de pobres, ¿no es cierto? Entre el sector A y B esto no nos ocurre porque somos educados, somos morales, por decirlo de una manera, ¿no? Terrible. Y en segundo lugar, sobre la pena de muerte, al margen de este congresista que realmente da vergüenza ajena, pero hay un estudio de la doctora Matilde Raez y otra psicóloga, se me ha ido el nombre, Mayela Falvi se llama, que en la época anterior a la Constitución se ejecutaron a 7 personas que habían estado condenados a pena de muerte por haber matado a policías. Los 7 sabían que existía la pena de muerte y sin embargo hicieron, mataron a estos policías, y en segundo lugar no frenaron para nada el asesinato de policías. O sea, en el Perú también hay experiencia, información empírica de que no conduce a nada, ¿no? Sí, sí. Y el señor Vieira, que defiende a los pesqueros, ¿no es cierto? Porque él viene del sector pesquero, lejos de estar hablando de estas cosas, debería comer un poquito más de pescado, a ver si con eso tiene un criterio mejor para no hablar tantas barbaridades. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a hacer después nuestro recorrido, Carlito, por las regiones, y viene Antonio Maldonado, a quien podemos invitar ya que vaya pasando para conversar con él de varios temas que ojalá sean de su interés. Ernesto Lajari, gracias Tuesta, lo vamos a acompañar el día de hoy con el mayor de los gustos, y más adelante vamos a sortear, porque ayer que tuvimos nuestra secuencia, saben ustedes que vamos a trabajar en un proyecto muy bonito con artesanos aquí en Lima, pero también en el Cusco, en la provincia del Cusco, y nos dejaron unos presentes muy lindos y que vamos a regalar a nuestros oyentes el día de hoy, así que estén atentos o atentas, porque más adelante le vamos a dar la modalidad para que ustedes hoy mismo participen, y si pueden hoy día mismo se vengan para recoger su premio, así que hay que estar atentos y atentas. Una pausa y regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Autonomía económica. Aline, Yuya Zapa, Guarnicuna. Las 7:40 minutos ya de la mañana, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Vamos a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ahí en comunicación con nosotros. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso pero con lluvias moderadas en las partes altas de nuestra Arequipa. Ya desde hace 2 días en la paralización del personal administrativo del Hospital General de aquí de Arequipa está generando varias controversias entre los pacientes que vienen también desde las partes altas para hacerse atender. No hay hasta este momento un diálogo entre el personal administrativo técnico con el gerente de salud, ya que ellos están pidiendo la destitución del director del Hospital Honorio Delgado. Como siempre, si un director quiere hacer algunos cambios, siempre el personal se pone un poco intransigente. No hay atención hasta estos momentos. Ojalá que el día de mañana, en estos días, se resuelva este asunto en el Honorio Delgado Espinosa. Es lo que podemos informar para IDL desde Arequipa, Juan Francisco Derrama. Bueno, atención, ahí el ministro de Salud tiene, digamos, que resolver un problema concreto y ojalá lo haga prontamente para que quienes se atienden en este hospital pues tengan las condiciones básicas para que lo hagan con alguna eficiencia. Vamos a La Libertad, en Trujillo. Yuri Rodríguez con la información. Yuri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos de IDL Radio. Esta es la información que tenemos desde Trujillo. Trabajadores mineros y agricultores de papas suspendrán sus labores. Incluso evalúan el bloqueo de vías. Esta medida está acatada en diversos distritos de la región. Por ejemplo, ayer habitantes del distrito de Huaylillas, provincia de Patás, realizaron una huelga después de denunciar que los residuos mineros de la empresa Travelí contaminan el agua que consume la población. Asimismo, días antes, el alcalde de esa jurisdicción, Florian Marreros, comentó que el 80% de habitantes consume el agua contaminada. Procedimiento similar acatarán hoy en la provincia de Santiago de Chuco los trabajadores de la minera Quirubilca, que realizarán un paro de 48 horas para exigir el cumplimiento de pagos, de salarios, gratificaciones y otros compromisos pendientes. Y para mañana, agricultores de papa de la provincia de Otusco suspenderán sus labores por la sobreoferta de este producto que condujo a la caída del precio en el mercado. Para la gran red de IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias a Yuri por esta información desde La Libertad. Vamos a terminar nuestro recorrido en Tumbes. Paul Rioja está ya con la información. ¿Cómo está, José Paul? Gusto de saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. En Tumbes, el fiscal Alexander Pérez López, recientemente removido a una provincia del sur del país, informó que dejó 500 procesos de corrupción en la Fiscalía de Tumbes, de los cuales 60 corresponden al gobernador regional Ricardo Flores Dioses, a sus funcionarios y o familiares. Indicó que solamente uno de los casos que él mantenía está por entrar a la etapa de juicio oral y obedece al mejoramiento de la calle Belaúnde Terry, obra denunciada por el Consejo Regional de Tumbes. Pérez López dijo que como coordinador llevaba los procesos más complejos, como el pozo 18 de diciembre de Aguas Verdes, el hospital regional y otros más del expresidente regional Gerardo Viñas Dioses. Además, finalmente informó que de todos los procesos que tenía a cargo, el 25 procesos están en la fase de juicio oral. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde Tumbes. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Y como habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en nuestros estudios Antonio Maldonado. Doctor Antonio Maldonado es, digamos, especialista en temas de derechos humanos, conoce mucho el derecho internacional en materia de derechos humanos, trabaja mucho los temas de corrupción también, pero no solo desde la opinión, no solo desde la academia, no solo, digamos, de hacer algunos planteamientos y propuestas, sino ha tenido también en nuestro país encargos muy concretos que han tenido que ver con esta tarea tan difícil, pero tan necesaria para sanear nuestro país en estos dos ámbitos que son centrales, donde todos deberíamos estar del mismo lado: luchar contra los corruptos y evitar que la impunidad siga, digamos, cubriendo varios actos que hace muchísimos años lamentablemente se cometieron y que todavía no ven justicia. Él ha sido procurador anticorrupción y hizo un muy buen papel y, digamos, fue fundamental, por ejemplo, su trabajo en la extradición a Alberto Fujimori, que yo siempre recuerdo aquí, porque, digamos, ahí también hay que decir lo que pasó, porque hay otros que se hacen de los éxitos y, digamos, tienen una capacidad mediática de decirlo por todos lados y uno hasta puede quedarse confundido de que eso es verdad y a veces no es verdad. Doctor Antonio Maldonado, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, don Glaser. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. A ver, hay varios temas, pero yo quisiera comenzar por lo que comentábamos con Ernesto al comienzo, los temas de corrupción. Claro. El gobierno está
digamos, en una situación donde, porque no se puede desvincular al gobierno de quien, digamos, lo ejerce como presidente, que es Pedro Pablo Kuczynski. Entonces está jugando como en dos niveles y a dos tiempos. Por un lado, la situación del presidente en el caso Odebrecht, y la otra es el Estado frente al caso Odebrecht. El Estado frente al caso Odebrecht dice: ha pasado un año del 003, que es un decreto supremo, y este no ha funcionado, por lo tanto va a presentar otro. Y el presidente Kuczynski está involucrado en el caso Odebrecht por cosas que vamos a comentar ahora y que cada vez son más notorias, y digamos estamos, y Ernesto lo planteó muy claramente al inicio cuando comentábamos, hacíamos los comentarios, que podríamos estar frente a un momento en el que el presidente podría tratar de usar el Estado para de alguna manera defenderse también en ese caso, ajustar a la empresa para que no lo traten tan mal, en las declaraciones que Barata va a hacer el 27 y el 28, y que el presidente ha dicho va a esperar para que después vaya a, digamos, hablar ante la comisión Lavallato. Digamos, le presento un poco el panorama para que usted pueda hacernos una primera aproximación sobre este tema. Sí, en el ánimo de una primera aproximación, bueno, en primer lugar debo decir que no me sorprende en absoluto lo que se está descubriendo respecto del papel que pudiera haber jugado el presidente Kuczynski en el contexto de la corrupción de Odebrecht, hoy develada, ¿no? Inclusive cuando Kuczynski era candidato tuve la ocasión de conversar con Ernesto y comentarle mis dudas respecto de su idoneidad e integridad. En base a una experiencia única que le he comentado y que es bien importante, cuando él era primer ministro o ministro de Economía. No, esto ocurrió cuando nosotros en la Procuraduría ¿era procurador teníamos entre los varios casos que teníamos un caso importante de corrupción financiera, que era el caso de salvataje del Banco Vice, ¿no? De acuerdo. Y en este caso, en el momento en que nosotros teníamos, por decirlo así, contra la pared a los principales procesados, yo recibí una llamada de Palacio de Gobierno invitándome a una reunión con el presidente Toledo. Toledo a veces me llamaba para discutir algunos temas del encargo, etcétera, y en efecto yo me dirigí a Palacio de Gobierno, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, no fui llevado al Salón Bolognesi, creo que era el salón donde me reunía con Toledo, sino que fue llevado a una esquina olvidada, donde había telarañas en una esquina de Palacio de Gobierno, ¿no? Una cosa rarísima. O sea, lo que ya era una situación, digamos, un poco extraña, ¿no? Extraña. Y esto se lo comenté en ese momento en el ánimo de confidencialidad, y yo me permito revelarlo, dado el contexto, a Ernesto. En ese momento me hicieron esperar, pasaron como 20 minutos tal vez, y apareció el entonces ministro de Economía, que era Fernando Zavala, ¿no? Bueno. Y al rato, serían 5 o 10 minutos, apareció el entonces presidente del Consejo de Ministros, que era el señor Pablo Kuczynski. Pero no era un señor, como se le ve pues públicamente, simpático, no amable, sino muy enojado, con un papel en la mano, ¿no? Entonces, el papel en la mano era la copia de un escrito nuestro, mío. Ya. Donde, en ese momento no recuerdo exactamente lo que planteábamos, pero sí era un escrito donde nosotros seguíamos una actitud agresiva en el caso del salvataje del Banco Vice, y me reclamaban, ¿no?, que por qué estábamos haciendo esto o lo otro. Entonces, eso pasó, y esto me pintó al personaje, ¿no? O sea, él tenía un interés particular para que ustedes cambiaran de actitud frente a los dueños del Banco Vice, que estaban involucrados en un acto que ustedes habían determinado era de corrupción. Y otros socios también del Banco Vice, ¿no? Este hecho pasó en efecto, ¿no? En el año, ya años más tarde, cuando ya había dejado el cargo, entiendo que tal vez el 2008, una sala VIP, por así decirlo, del Poder Judicial absorbió a todas esas personas, ¿no? Entre las personas que teníamos contra la pared estaba la señora de la Puente, que Susana de la Puente, hoy día es embajadora del Perú en Gran Bretaña, ¿no? Y muy cercana al gobierno y muy cercana a PPK, y digamos parte de este gobierno. Y yo creo que era un papel del expediente, ¿no? Sí, era un escrito mío, que yo había firmado del expediente, ¿no? Que, digamos, para seguir un poco la lógica de la pregunta de Ernesto, que solo debería o podía haber tenido una de las partes. Claro. Y probablemente que le vino de algún socio del Vice que se lo había dado. Como no lograron quebrarme, torcerme el brazo, por así decirlo, en esa reunión, luego vino una llamada, a una invitación a un café amable de un alto funcionario de Estado que me
que me invitaba a un café, un hotel conocido de Lima, ¿no? Entonces lo que yo hice es, en ese momento que recibí la invitación, me trasladé a la oficina de la doctora Janet Briones, que era la procuradora adjunta que tenía el caso del salvataje del Banco Vice, y le dije, doctora Briones, por favor acompáñeme a este café. Y cuando llegamos, el personaje se sorprendió totalmente, ¿no? Empezó a hablar de música, de Beethoven, ¿no? De qué sé yo, cualquier cosa menos de lo que venía a hablarme, ¿no? No sé qué venía a hablarme, pero digamos, luego ya hubo una negociación directa con Zavala y su equipo de asesores, ¿no? Recuerdo una reunión en la que fuimos la doctora Briones a cargo del caso, Iván Montoya, como experto en todos los temas transversales de criminalidad compleja, y quien habla. Y en esa reunión, mis colegas Montoya y Briones, ante un informe presentado por el equipo de Zavala, le dijeron, ¿no? En la cara le dijeron, mire, este informe está hecho por una abogada que hace parte de un estudio que precisamente asesora a las personas contra las cuales nosotros estamos litigando. Ajá. Entonces la respuesta... O sea, Zavala llevaba un documento hecho por la defensa de los del Banco Vice para que ustedes tomaran eso como suyo. Exactamente. Hicieran la defensa, digamos que el Estado tomara los argumentos de a quienes el Estado estaba persiguiendo. Claro, estaba firmado por una abogada X, ¿no? Que ese es el estilo con el que trabajan los estudios, ¿no? Los estudios se hace una división de trabajo, ¿no? Entonces hay unos que pregonan prédicas anticorrupción y por supuesto no toman los casos en su nombre, sino los toman con estudios satélites y abogados. Este era una abogada joven, desconocida, ¿no? Pero afortunadamente, no recuerdo si Janet o Iván, alguno de los dos o ambos la conocieran y en ese momento la detectaron y le dijeron, señor, esa abogada es parte de tal estudio y el tal estudio es el que está defendiendo. Entonces Zavala se disculpó, ¿no? Se disculpó. El resultado es que nosotros, debido a esa postura, impedimos que el Estado peruano, bajo el gobierno de Toledo, avalara el pago de un padre por $300 millones, ¿no? Por el salvataje del Banco Vice. Entonces tuvieron que encontrar otra fórmula, terminaron vendiendo el banco a otro consorcio de bancos, pero en fin, digamos, eso en la parte del patrimonial, pero en la parte de responsabilidad penal, yo ya había salido del cargo y esto me lo comentó una abogada del equipo de la Procuraduría que todavía seguía ahí, me dijo, en este caso todos fueron absueltos, les creé una sala especial y en el Poder Judicial y todo salió impune, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, digamos que eso da cuenta no de, digamos, porque el presidente, no es raro que ahora se descubra un comportamiento que parece haber sido muy recurrido durante su vida profesional, ¿no? Y cuando he tenido ocasión de conversar este mismo tema con colegas de la ONU que estaban expectantes, ¿no? de una alternativa democrática, decente, yo he contado en el ambiente también de la confidencialidad esta misma anécdota, ¿no? Y los hechos han sido confirmados, ¿no? Primero con el asesor este médico que quería que todos los equipos se maloren, para seguir y bueno, todo lo que hoy día se conoce, ¿no? Que es un protagonista de una puerta giratoria que no entiende bien cuál es la diferencia ética y moral entre su función pública y la privada y que gracias a sus actos está camino pues a ser defenestrado, ¿no? La verdad es esa. Sí, pues. Bueno, pero eso lo pinta el cuerpo entero, ¿no? Yo creo que es una caracterización bien cabal de lo que ahora vemos en el presidente, ¿no? Claro, es cierto. Además yo conocía esta anécdota que me parecía gravísima, pero claro, lo escuchaba a Antonio y pensaba cómo las circunstancias te obliga, por lo del mal menor, a crear como personajes que no son en realidad lo que son, ¿no? Esto... Ojo, creo que lo he leído en otro lugar, no quiero, lo que pasa es que a estas alturas uno no sabe qué ha dicho, qué no ha dicho, quién no ha dicho, pero ha ocurrido lo mismo con Toledo, ha ocurrido lo mismo con Humala, ha ocurrido lo mismo, en un momento hasta con Alan García, que era el mal menor frente al Humala del 2006, perdón. Claro. Y frente a PPK, ¿no? Que se le creía que era una alternativa al fujimorismo, democrática, cuando sabíamos de antemano que no lo era, igual en el caso de Humala, igual en los otros casos, ¿no? Pero a ver, Antonio, sobre otros temas, ¿no? Uno que me interesa particularmente porque en los periódicos se está planteando que habría una iniciativa del gobierno por crear la figura de la colaboración eficaz para empresas, ¿ya? Entonces yo sé que es una figura muy heterodoxa ya de por sí para una persona natural. Hasta donde yo recuerdo, tú también conoces mucho del tema, no he visto país que tenga colaboración eficaz para empresas. Además el Perú está muy atrasado en términos de responsabilidad penal para las empresas.
un poco amigo que se complique. ¿Cuál es tu opinión sobre que se cree esta posibilidad de que la propia empresa se acoja a la colaboración eficaz? Sí, Ernesto, gracias por tu pregunta. En realidad, el experto eres tú en el tema, con la investigación tan buena y rigurosa que has hecho en tu tesis sobre colaboración eficaz, y debo decirte que, como tal vez tú coincidas, es un instrumento idóneo, eficaz, para develar la verdad en la actuación, en la interacción de una estructura macrocriminal como es la que representa Odebrecht, ¿no? Entonces, lo primero es la búsqueda de la verdad, pero esto, como bien señalas también, está asociado al hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico penal todo el tema de la responsabilidad penal de las empresas está bastante relegado casi a una simbólica responsabilidad administrativa. Entonces, me parecería interesante, creo que deben haber países que tienen la misma figura, tal vez en Estados Unidos, no lo sé, pero me parecería interesante como un mecanismo que pudiese coadyuvar a una búsqueda más eficiente de la verdad, en la medida en que en este tipo de criminalidad, que es una delincuencia de poder, actúan como protagonistas grandes empresarios en una interacción con políticos de la más elevada jerarquía, como sabemos, incluyendo presidentes de la República. Entonces, todo lo que pudiera servir al propósito de develar la verdad y permitir, por las diversas formas de delación o delación premiada, encontrarla, me parecen legítimos, válidos. Ahora, que lo plantee el actual gobierno, digamos, ya me genera alguna suspicacia natural, ¿no? Porque yo creo que en realidad hay actores de esta tragedia que no se están conociendo, ¿no? Y me parece que incluso hay conductas que el Ministerio Público debería por lo menos tratar de evaluar y ver si son compatibles con el respeto del ordenamiento jurídico penal. Conocemos, por ejemplo, en lo que se refiere al indulto, a los protagonistas públicos del mismo, ¿no? El presidente de la República, el ministro de Justicia, el viceministro, en fin, los médicos, pero acá hay una práctica que yo he conocido también muy directamente de ciertos grupos de personas que rodean al presidente y que son los que promueven este tipo de cosas. Esto me pasó con el indulto del señor Jailili, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una estructura. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, Jailili fue indultado por supuesta enfermedad terminal grave por el presidente Toledo, ¿no? Esto llevó un encontronazo muy fuerte a quien habla con esa decisión, que incluso me parece fue comentada en alguna ocasión un artículo de Gustavo Gorriti en Caletas, ¿no? Por supuesto, yo me oponía totalmente desde una perspectiva del caso concreto, que en efecto no había ninguna sustancia material para justificarlo. Años después me encontré con el señor en un Vivanda de Miraflores y él estaba perfectamente bien de salud en la caja, y también desde una perspectiva de prevención general era un mal mensaje, como se comprobó luego con el gobierno de García, porque García abusó totalmente del indulto, ¿no? Empezando con el indulto de Cruciá. Pero me parece que en ese caso, inclusive creo que en una entrevista en IDL Radio, el candidato, entonces candidato, señor Pedro Pablo Kuczynski, admitió haber sido uno de los que movió ese indulto, que era totalmente incorrecto, ¿no? Ahora, antes, una última pregunta. A ver, Antonio, tú que has sido procurador, ¿no? Acá se está diciendo que el procurador Ramírez está impidiendo, ¿no es cierto?, que Barata diga todo lo que sabe. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, Ernesto, solo permíteme un segundo para completar algo que quería en relación a tu pregunta anterior. Y es que, no obstante que la colaboración eficaz no existe para las personas jurídicas, etcétera, y sabemos de las limitaciones para intervenir contra ellas penalmente, hay sin embargo una norma vigente en el Código Penal que lamentablemente no sé por qué no es usada, que es la referida al artículo 105 y 105A del Código Penal, que establece un catálogo de posibilidades
que pueden ejercer el Ministerio Público y o la Procuraduría, e incluso el Estado, en vez de buscar el decreto de urgencia 003 como alternativa a la solución del problema, que en su concepto yo creo que fue correcto. No obstante haber dicho eso, creo que el 105 y el 105A del Código Penal establecen las diversas figuras para permitir una intervención drástica y rigurosa. A mí me llama mucho la atención que hoy día estemos ante planteamientos por lo menos fuera de lugar por parte del señor Barata frente al Estado. Hasta donde yo recuerdo, el señor Barata estaba sentado aquí en Lima. Perdón, algo pasó. ¿Cómo terminó en Brasil y cómo permitimos que salga del país y para hacer ese tipo de planteamientos absolutamente inconducentes y fuera de lugar? Alguna autoridad tiene que respondernos. Esa es, digamos, una preocupación. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Ernesto, en efecto, yo he leído el fin de semana planteamientos que se han hecho y también he escuchado otros que se han hecho en la televisión, con los que no comparto absolutamente. Por ejemplo, decir por parte de una opinión expresada en algún medio de prensa que el procurador ad hoc, el doctor Jorge Ramírez, está impidiendo que se conozca la verdad, y que la postura asumida por la Procuraduría es el mecanismo deliberado para precisamente complotar contra este escenario donde este ángel magnífico que es el señor Barata va a decirnos la verdad. Eso me parece que es inexacto y no es correcto. Yo creo que no está planteando bien por parte de quienes supuestamente conocen los escenarios judiciales las cosas adecuadamente. De igual manera, en cuanto al planteamiento de la reparación civil, he escuchado afirmaciones absolutamente temerarias, ¿no?, de parte de personas igualmente que conocen, en términos de calificarlas de adefesio, de estupidez, en fin, yo creo que esto tampoco es correcto. Entonces, en cuanto a la postura del procurador ad hoc, yo creo que el procurador ad hoc está, en el caso de Odebrecht, está recién poniendo sobre la mesa un tema que tendría que haber sido puesto sobre la mesa hace mucho tiempo, en conjunción con el decreto de urgencia 003, y que hasta el día de hoy no había sido puesto, el tema de la reparación civil, aunque sea en un sentido preliminar. Y lo está haciendo con una valoración, yo creo que es un esfuerzo que hay que reconocer, importante, dada la complejidad del problema, porque este es un caso complejo en el sentido siguiente, ¿no? Acá hay una escena de crimen que, a diferencia de las escenas de crimen de los homicidios por negligencia o homicidios comunes, ordinarios, no tiene todos los elementos puestos sobre la escena. Es decir, tenemos a un autor y tenemos a un entorno que no se comunican directamente. Y de otro lado tenemos a un autor y tenemos a una víctima que tampoco se comunican. El propio hecho que la gente califique de esta manera temeraria, en particular algunos especialistas de lo que esperaría más, tales como esta es una estupidez o etcétera, esta descalificación revela precisamente la dimensión de la invisibilidad de la víctima. Es decir, no asumimos, empezando por los especialistas que han comentado en ese sentido, que hay víctimas diferentes del patrimonio del Estado, o sea, de los proyectos concretos en los que se pagó sobornos, en los que hubo sobrevaloración, y también, por supuesto, en los efectos económicos y macroeconómicos, que hay víctimas distintas de estos dos elementos. ¿Cuáles son esas víctimas distintas? Pues una nación que tenía en la suma de esos proyectos una expectativa de desarrollo, personas de carne y hueso, que tenían la expectativa de ejercer derechos económicos, sociales y culturales, cuyos derechos han sido violados en una dimensión que es muy compleja a medir, y que, de acuerdo a las categorías del ordenamiento jurídico civil peruano, es más complejo, porque lamentablemente el Estado peruano, lejos de aprender de la experiencia del caso Fujimori y Montesinos, y de entender todas las limitaciones que tuvimos que enfrentar quienes fuimos protagonistas de alguna manera de esto, empezando por mi predecesor el doctor Ugas, que hizo un magnífico trabajo con la figura de la colaboración eficaz, etcétera, pero igual, digamos, a partir de ahí se pudo haber hecho una reforma importante del ordenamiento jurídico para permitir, por ejemplo, que en casos de gran corrupción como este se pudieran establecer mecanismos legales que permitieran, por ejemplo, la determinación de la reparación civil, el cobro de la reparación civil, etcétera, incluyendo un enfoque de derechos humanos, porque finalmente, ¿cómo las víctimas de esta naturaleza son resarcidas
frente al daño causado. Son resarcidas en la medida que se reconoce que este tipo de corrupción provocó un daño al ejercicio de sus derechos. Claro. Y eso solo puede hacerse desde un enfoque de los derechos humanos. Y hay herramientas técnicas para hacerlo. Hay indicadores de derechos humanos, es decir, muy complejos. Todo lo que se robaron pudo haber servido para mejorar las condiciones a sectores importantes de la población que, digamos, terminaron en bolsillo de gente inescrupulosa. Ese es el razonamiento. Es decir, se pudieron hacer escuelas, salud, en fin, digamos. Exactamente. Ese es el razonamiento. Y todo eso se mide con indicadores científicos, indicadores de derechos humanos, que son indicadores objetivos, subjetivos, cualitativos, cuantitativos. Entonces yo creo que el planteamiento hecho por la Procuraduría del doctor Jorge Ramírez es un planteamiento técnicamente correcto, o sea, va en esa línea, o sea, va en la línea de decir, acá no estamos hablando solo de daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, estamos entendiendo que esto es mucho más complejo, que hay una dimensión mucho más compleja para cuyo entendimiento las herramientas que nos da el Código Penal y el Código Civil no son suficientes. Y por eso hay que acudir a las herramientas que nos da un enfoque de derechos humanos y que está muy bien desarrollada, solo que en este país lamentablemente las autoridades no los conocen. De acuerdo, pero digamos, lo que ha de alguna manera distorsionado o contaminado esa buena actuación que usted dice ha hecho el procurador al haber técnicamente desarrollado estas proyecciones, es que partimos de un presidente en problemas que está vinculado a Odebrecht. Barata va a hablar y lo que menos quisiera el presidente es que hable mal de él. Entonces, cuando el procurador plantea esto, lo que se dice, ese es el argumento, es, están utilizando al procurador para que ponga un obstáculo y que Barata finalmente desista de colaborar. Ese es un poco el razonamiento que impedía. Ahora, ayer entrevisté al fiscal de la Nación acá y le pregunté, y él también coincide en que lo que ha hecho el procurador es correcto, que le parece que es razonable lo que ha planteado. Entonces, ni siquiera los que están investigando ven que hay un problema, pero hay un sector interesado en que el Estado no haga su trabajo. Ese podría ser el razonamiento. Claro, ¿no? como lógica conductual coherente con la naturaleza de esta delincuencia, que es una delincuencia de poder, los protagonistas de esta delincuencia usan el poder. No es una coincidencia que en el contexto en el que el procurador ad hoc caso Odebrecht estaba negociando la reparación civil y Odebrecht planteaba pagar el doble de lo reconocido en su plea agreement de diciembre del año 2006, o sea, 29 millones de dólares. O sea, quería pagar 60. 66. Digamos, y la Procuraduría tenía otro planteamiento, y en ese momento, yo estos elementos no los estoy planteando desde información interna, sino desde elementos públicos. Claro. Odebrecht sale a la prensa diciendo que no va a pagar esa reparación civil. Curiosa coincidencia, en ese contexto, en camino a Brasil, paran en el Congreso y le dejan información sobre el presidente de la República y sus vinculaciones con Odebrecht. Y eso provoca casi un golpe de Estado. Ahí está el artículo de Mirko Laura en La República. Claro, entonces, donde dice que saltó de lo judicial a lo político, Odebrecht, y ahora quiere determinar. Y hoy día también, y hoy día lamentablemente hay medios que se prestan a las declaraciones del abogado que reproduce planteamientos absolutamente inaceptables por parte de Barata frente a la Procuraduría. La Procuraduría está haciendo su trabajo, que esto tan cierto es que no le gusta a Kuczynski lo que está haciendo el procurador, es que el domingo lo ha criticado y ha pedido, creo, su renuncia, incluso la presidenta del Consejo de Ministros. Insólitamente, el único que lo ha defendido ha sido el ministro de Justicia, con quien tengo, por supuesto, y tenemos discrepancias insalvables en el tema del indulto, pero hay que reconocer que en el tema del procurador, en la entrevista publicada en El Comercio, el ministro lo apoya. Entonces, digamos, yo creo que acá hay un trabajo que está haciendo el Ministerio Público en punto a la responsabilidad penal de Barata, que está bien que se haga, asumirá las responsabilidades también de cara a la historia del Ministerio Público por lo que haga bien o haga mal, y está un trabajo de la Procuraduría que obviamente plantea que un momentito, esto no va a salirle barato a Odebrecht. Acá no estamos hablando solo de los daños patrimoniales, no estamos hablando solo de los sobornos y de las obras sobrevaluadas, no estamos hablando solo respecto del ítem de daño a la institucionalidad del Estado. Y a propósito quería decirle, ha sido criticado que el procurador dijera como una línea de interpretación de los daños este tema del daño a la institucionalidad. Les recuerdo a quienes dicen eso que en el libro de Alfonso Quirós, que es el primer trabajo para determinar reparaciones y daños de la gran corrupción, Alfonso Quirós, hoy fallecido, utilizó ese estándar, el daño a la institucionalidad. Así que lean bien antes de hablar con tanta ligereza, me parece, ¿no? Ahora, digamos, lo que pasa es que el debate público, sobre todo cuando hay
en, digamos, estas situaciones de por medio, de que uno puede terminar preso, que las empresas pueden terminar pagando lo que deberían pagar, etcétera, buena parte de los que salen a opinar son parte del problema, son abogados que defienden a Odebrecht, son abogados que defienden a los otros, y por lo tanto quieren o dejar o generar un sentido común en el debate para finalmente ellos con eso capitalizar y tener su bono de éxito. Eso, digamos, clarísimo, pasa también. Tenemos que ir terminando ya. Solamente una última pregunta, doctor Maldonado, que ya no tiene que ver con el caso Odebrecht, sino con el indulto a Alberto Fujimori. Sí. Y quería preguntarle sobre qué le pareció la audiencia. Hoy día el diario El Comercio publica una nota breve, es verdad, pero digamos me parece que es importante, que dice lo siguiente, que la Corte Interamericana pidió información adicional sobre el indulto al Estado peruano, ¿no? De lo que ha visto, de cómo se ha defendido el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia actitud de la Corte y también de algo que me parece determinante, el papel que ha cumplido la Comisión en la audiencia de la Corte, porque la Comisión no ha, digamos, dosificado, ha dicho, es un obstáculo, tienen que revertir ese indulto. ¿Qué cree que puede pasar y en cuánto tiempo puede pasar? Sí, en primer lugar hay que reconocer, y quisiera hacerlo explícitamente, el excelente trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular a los abogados de las víctimas, la doctora Gloria Cano, el doctor Carlos Rivera y la doctora Viviana Krisicevic, ¿no? Han hecho un papel realmente uno de los mejores desempeños en la defensa jurídica de argumentos, ¿no? De otro lado, el Estado me ha parecido realmente un poco decepcionante. Conozco a uno de los dos agentes del Estado, siempre me ha parecido una persona de gran seriedad y le tengo mucho aprecio personal, pero creo que la defensa alrededor de que este es un suceso gobernado por una expresión política enmarcada en la Constitución, eso no resiste argumentos si uno sobre todo ve las obligaciones del Estado en los casos concretos Barrios Altos y La Cantuta. La Corte ha actuado con mucha sobriedad, con mucho rigor, no era como se la había estigmatizado, que era una tribuna parcializada a favor de las víctimas, etcétera, y ha hecho lo correcto, ha pedido mayor información para profundizar y eso era previsible que iba a ocurrir. Ahora la Corte tiene que decidir cuál de las dos líneas jurisprudenciales afirma, ¿no? Si la rigurosa y la que me parece aplicable al caso, establecida en Barrios Altos y La Cantuta y en Almonacida Arellano versus Chile, o la menos rigurosa comparada con la primera, establecida en otros casos. Básicamente la diferencia es en el corazón no hay ninguna diferencia. En el corazón la Corte estaría diciendo que el Estado peruano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención. La diferencia sería en declararla, como lo planteó la Comisión, como un acto político, institucional y legal, que es nulo ipso iure, porque contraría el derecho internacional, o declarando lo mismo, le deja al árbitro del Estado la solución del problema. Sí, bueno, vamos a esperar entonces, eso no debería dar mucho. Muchísimas gracias, doctor Antonio Maldonado, por haber venido, como siempre, a explicarnos con tanta claridad estos temas. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Ha sido Antonio Maldonado, entonces, que conversamos con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos a un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra.
RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, ahora pasamos también a una entrevista distinta, pero igualmente interesante. Simplemente antes decir que justamente la presentación de Antonio Maldonado, ex procurador, va por el lado que decíamos que requiere una explicación. Todo esto de cómo está la colaboración eficaz, de Barata, lo del procurador, no hay mucha cruce de información y desinformación. Entonces creo que eso haría bien las autoridades de poder aclarar el asunto. Bueno, estamos ahora con el doctor Marco Luján. Él es jefe de la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario, y vamos a conversar con él sobre un estudio muy interesante que han hecho sobre, tengo entendido, sobre internos acusados de violación sexual, o de dónde vienen todas estas terribles prácticas de violación sexual. Pero antes quiero agradecerle al presidente del INPE, Carlos Zoe Vázquez, que es el que nos ha permitido tener esta entrevista y que se ha comprometido también más adelante a venir él. Doctor Luján, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días a todos sus oyentes. Es un gusto venir a esta prestigiosa radio. A ver, cuéntenos, por favor, en qué ha consistido la investigación para ya después entrar a las conclusiones más importantes. A ver, nosotros estamos como unidad de estadística, hemos elaborado, estamos ya aproximadamente para el mes de mayo, sacar un estudio del lugar de procedencia y interno. ¿De dónde proceden estas personas? ¿De qué lugar vienen? ¿De qué distritos? ¿De qué zonas? ¿De qué urbanizaciones? ¿Asentamientos humanos? Para ver la problemática, y estamos focalizados en 7 grandes delitos, como son delitos de robo agravado, secuestros, homicidios, violación sexual, ¿no? Queremos identificar esta zona, pero no queremos con este informe sacar, estigmatizar esta zona, estos distritos, sino tener en cuenta, trabajar con los gobiernos locales, los gobiernos regionales en temas preventivos. Creo que esto es la tarea, y creo que esto va a ser muy interesante, este producto que vamos a sacar en ese mes, que el presidente supongo que lo va a exponer. Es un trabajo bastante potente que va a ayudar al país, porque este estudio nunca se ha realizado, nunca se ha hecho este tipo de trabajo. Es un primer aproximación que se está haciendo este estudio, y tenemos unos resultados que creo que le va a interesar, ¿no? En este aspecto de, ya entrando a lo que usted me señala. Claro, pero solamente remarcar, ¿no es cierto?, la idea de que no se está tratando de decir que tal distrito es un distrito violador, sino que al revés, ¿no? Si hay un número determinado, hay que tomar las medidas por la seguridad del distrito mismo. Pero nos estaba dando usted los resultados que son tan importantes, ¿no? Mire, yo le voy a mostrar acá, por ejemplo, 2 mapas. Por ejemplo, este mapa que es de robo agravado, y sabemos muy bien identificado qué zonas son donde están mayormente las zonas por este tipo de delito, ¿no? Acá vemos, ya creo que es de conocimiento de todos, Chiclayo, Trujillo, Santa, Lima, Ica, ¿no? Las provincias. Pero cuando hacemos de qué lugar proceden estas personas por violación sexual, mire esta comparación. Prácticamente acá, o sea, se concentra en algunas zonas, pero la procedencia de quienes cometen esos delitos es mayor, ¿no? Así es. Mire, acá ponemos gran esfuerzo focalizando. O sea, aquí, esta es la cámara. ¿Puedo mostrarlo aquí? Mire, ahí lo puedo mostrar aquí. Mire. A ver, aquí yo tengo, digamos, este es, o sea, lo que está pintado de color es el lugar donde más. Claro, lo que está más rojo es en mayor cantidad. Pero los otros donde hay, digamos, incidencia. Y el Estado puede abordar estas provincias, ¿no? Dotando con seguridad, etc. Pero estamos hablando, por ejemplo, Chiclayo, Trujillo, Lima, mucho más rojo todavía. Santa. El Santa. Estamos hablando de Piura, estamos hablando de Huánuco, de Coronel Portillo, de Ica, Arequipa y Cusco. No, esas son las zonas donde se producen de manera más ¿De dónde provienen estas personas? ¿De dónde provienen estas personas? Entonces, cuando hacemos el mismo ejercicio de estas personas, de dónde provienen con el delito de violación sexual, miren cómo se ve el país. Prácticamente está casi
casi la totalidad. Acá podemos hacer gran esfuerzo, como yo repetía, abordar estos puntos, pero cuando vemos al país de una mirada distinta, de dónde atacar, tenemos mucho mayor cantidad de provincias. Entonces, el trabajo INPE no puede ser solo. Acá tiene que entrar ministerios, gobiernos locales, gobiernos regionales, porque ya es prácticamente, el país prácticamente está casi abordado en casi la gran mayoría. ¿Y cuál es, digamos, la primera aproximación a una interpretación, ingeniero Luján, sobre qué puede estar pasando? Es decir, ¿cómo así que si se produce en algunas zonas, por qué gente de otros lugares es la que también comete delito en esa zona? Es que, ¿qué lo explica? Mira, hay un tema, hay un trabajo que también parece muy interesante en relación que se hizo al censo penitenciario. El año 2016 se hizo un censo penitenciario. Aparte de datos sociodemográficos, también se consideró algunos temas que es relevante, unas preguntas. Por ejemplo, solamente a los internos de delitos de violación sexual, ¿no? Delitos sexuales. Pregunta en relación a la familia: violencia física por parte de los padres. Del 100%, el 51% dijeron que sí. Violencia física contra la madre por parte del padre, el 32%. Abandono de hogar antes de los 15 años, 31%. Entonces, familiares presos, 19.8%. Yo hice un trabajo, un estudio en la cual es un trabajo ya en investigación que yo realicé para del Distrito de Independencia. En este Distrito de Independencia hice una variable de lo que es Estado Civil. En Estado Civil, el estado de condición de entera, la gran mayoría decían que eran solteros. Y cuando se le hacía la pregunta, ¿usted qué estado es? ¿Soltero? ¿Tiene hijos? Sí. Entonces, ese menor que se encuentra, seguro que el papá preso, la mamá tiene que salir a la calle a trabajar. El niño pues se encuentra prácticamente solo, tío, familia, ¿no? Que está propenso a una situación de riesgo mayor. Entonces, digamos, porque no tienen protección, porque queda al amparo de cualquiera que puede terminar. Y mire lo que dice acá, como dice acá el estudio, ¿no?, de violación sexual: abandono de hogar antes de los 15 años, más del 30% dijeron que sí. Entonces, eso puede determinar, y estos estudios que todavía estamos viendo acá, creo que va a salir cosas muy interesantes. Y esto de acá hemos hecho, como le repetía, hemos hecho un estudio de los distritos del Callao. Ya hemos terminado todo el Callao, todo lo que es San Juan del Lurigancho, San Martín, y ya incluso tenemos algunas zonas ya identificadas, pero esto ya se va a presentar oportunamente. El presidente lo expondrá para la toma de decisiones. Pero a ver, yo me quedo pensando en esta idea. O sea, usted lo que nos plantea es que en lo que puede ser robo, hurto agravado, delitos contra el patrimonio, se concentra más en determinadas zonas. Pero en el caso de violación sexual se amplía mucho más en diferentes partes del país, y por eso es por eso que pinta el mapa más intensamente, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Mire, con un dato importante que también es bueno hacer conocer: algunas características de estos tipos de internos, ¿no? A ver, bueno, acá lo que le decía, ¿no?, el 63% de esta población RBC no han concluido sus estudios básicos. ¿Qué hacían estos señores antes de ingresar al penal? Le hemos separado en 4 grupos: profesionales, técnicos, oficios, estudiantes, ¿no? En los profesionales, 12.708 internos están puestos de delitos sexuales. Profesionales son 373. De ese universo, 229 son profesores. Personal de la Fuerza Armada y policiales, 60. El grupo de técnicos son 417 internos, y el mayor concentración están por técnicos mecánicos, y en oficios son 11.594 internos. De ese universo se concentran en obreros, trabajadores agrícolas ganaderos, conductores de transportes. Entonces, por ahí creo que hay que trabajar bastante. ¿Y qué edades tienen estas personas?
Estas personas en el rango de edades fluctúan entre 30 y 39 años. Son los picos más altos. Entre 30 y 39 años. Esta gráfica, mire, como yo les muestro, cómo va evolucionando acá estos tipos de internos. Mira, 30, 34, 30 hasta 39 años son casi el 30%, ya casi más de 3.000 internos son entre esas edades, ¿no? Ajá. Pero acá hay un dato interesante. De 60 años más sube un pico de 11. O sea, 60 años a más es un pico de 11. Entonces... O sea, digamos que hay un sector de personas mayores a 60 años que están muy vinculados a estos delitos también. Que es, digamos, los casos que aparecen en la televisión de abuelos, de gente que a veces, digamos, los padres dejan al cuidado de sus hijos porque dicen ya es el abuelito y todo, y termina, digamos, cometiendo estos actos tan terribles, ¿no? Así es. ¿Qué tal información, no? Que tal, además tan puntual que puede servir efectivamente para muchas cosas, ¿no? Ahora, no sé si preguntarle, pero ¿hay alguna información sobre el vínculo del violador con la víctima, en el sentido si es padre, hermano, extraño? ¿Hay alguna o...? Bueno, algún tipo, ese tipo de información nosotros aún no lo trabajamos. Pero ahí tenía una que nos iba a decir, que yo lo interrumpí, mejor sí. Le decía lo siguiente, ¿no? La concentración, ¿no? Y como yo también ya he visto algunos tipos de trabajos que se decía, ¿no? Que Lima, por la cantidad de personas, se concentra mayor. Ica, Junín, Cusco, Ancash, San Martín, por los gráficos que tenemos la mayor cantidad de internos por este tipo de delitos, ¿no? Y otro dato también que es bueno tener conocimiento, ¿no? Tenemos ya 411 internos a cadena perpetua. ¿Cuántos, perdón? 411 al mes de noviembre. Y cuando vemos las estadísticas de la población penal, a noviembre, 85.917 internos. El delito que arranquea, hemos hecho los 20 delitos más relevantes. El primero es particularmente ese robo grabado. El segundo es violación sexual de menor edad. Tenemos 8.097 internos. Más abajo está en un quinto puesto violación sexual, 4.000 internos. Y así, entre los 20 está violación sexual de menor, actos contra el pudor de menores de 14 años. Entonces, además, esas estadísticas son únicas en la región, es impresionante, la mayoría de la gente... Pero además, si se suma todos esos delitos como parte de un tipo de delito, estamos hablando de cerca de 15.000 personas que están vinculadas a ese tipo de graves delitos, ¿no? Así es. 15.000 personas, o sea... mire, el INPE tiene cuatro grandes grupos de delitos. Patrimoniales prácticamente es el 39%, drogas, que es el 26% de la total de la población, delitos sexuales son 20.000, lo que usted manifestaba, hay más de 16.000 internos por este tipo de delitos, es el tercer grupo de estos delitos. Solamente como para darle un dato, en el mes de noviembre ingresaron 9.928 internos. Y el tercer delito que ingresa es de violación sexual. Más de 100 internos ingresan mes a mes. Más de 100 internos por ese delito. Por ese delito. Y eso, digamos, de los casos que logran canalizarse en el sistema de justicia y que finalmente tienen alguna respuesta. Porque muchos de ellos son procesados, no todos son condenados, ¿no? Por supuesto. Procesados y condenados. Efectivamente, ese es en base a la población penitenciaria en general. Solamente quiero poner énfasis, estamos hablando con el ingeniero Marco Luján, quien es el jefe de la Unidad de Estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, que nos ha traído unas cifras que, digamos, son el resultado de estudios que han hecho en los penales sobre, digamos, determinados personas que están procesados o sentenciadas por estos delitos que ya estamos comentando. Y claro, y lo terrible es que, digamos, ese se ha constituido ya hace tiempo como uno de los delitos por los cuales más gente está en los penales, ¿no? Y están haciendo un estudio que van a publicar dentro de poco, que va a tener más información todavía. Así es. Estamos conversando. Más información, creo que este estudio va a ayudar bastante en preventivas.
Es un trabajo que para mí es un trabajo muy potente. El INPE y la unidad de estadística está haciendo un gran esfuerzo en hacer este estudio, ese trabajo. Ese trabajo, como lo repetía, es georreferenciados, ¿no? De zonas, de procedencias, ¿no? Decirle al Estado, mire, por acá es el camino. Uh-huh. Claro, la policía sabe dónde cometen los delitos. Nosotros le vamos a decir otra cosa. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el agresor? Claro. ¿En qué condiciones vivía? Cuando nosotros hemos hecho el trabajo de San Juan, adelanto un tema, de dónde provienen estas zonas, hemos hecho casi con la INEI, con las necesidades básicas insatisfechas, coincide. Prácticamente es el INEI sacó un informe de las necesidades básicas insatisfechas del distrito de San Juan de Lurigancho, sus zonas rojas, llamémoslos, es casi idem de estas zonas de donde vienen estas personas. Uh-huh. Entonces el Estado también pienso yo que hay que preocuparse que este trabajo de tareas no solamente es de uno, es todo. No, claro, y no solo es punitiva, o sea, en el sentido de castigar severamente al que comete el delito, sino evitar que el delito suceda. Ahora, esto podría ser útil, Ernesto, para digamos que las autoridades de esos lugares de donde viene la mayor cantidad de esta gente se hagan cargo de su propia gente, porque algo está pasando ahí también, es decir, que tomen medidas para hacerse cargo del problema que también es de ellos, ¿no? No es un problema solo del INPE o solo de la policía o solo de los jueces y fiscales. Así es, porque estas personas tarde o temprano van a salir de los establecimientos penitenciarios y van a regresar a la zona donde son, probablemente, y no queremos que esto sea cíclico. Claro. Entonces eso es preocupante, ¿no? Ahora, en términos de las condiciones carcelarias, no sé si usted sabe, porque ya es otro ámbito, pero ¿dónde están ubicados? ¿Están ubicados juntos? ¿Son separados? ¿Tiene alguna información? Mire, el INPE tiene un programa para este tipo de delito, se llama TAS, tratamiento de agresiones sexuales. Son internos sentenciados, primarios, de delitos sexuales. Este programa está ya desde 2009. Están ellos trabajando con una población aproximadamente casi 200 internos. Este programa dura 3 años y está ubicado en el penal Lurigancho. Entonces, el INPE está también haciendo un gran esfuerzo para poder también, de una manera, tratar de fortalecer estos temas, ¿no?, de delitos sexuales. Claro, y la posibilidad, digo, porque es muy difícil, de incorporar algunas variables de otra naturaleza que son distintas a las que usted está planteando, que me parecen excelentes y muy útiles, pero, por ejemplo, a mí me interesaría saber también si estas personas saben o no que la pena máxima es cadena perpetua. Por ejemplo, si fue disuasivo saber que esta persona iba a tener toda su vida en la cárcel, o por ejemplo cosas de esta naturaleza. ¿Cuál es su concepto de la mujer, ¿no? Yo creo que también por ahí podría indagarse un poco este machismo, ¿no? O en un estudio que yo justo me he comentado acá sobre la pena de muerte, que ese es un examen psicológico y se ve que hay gente que carece por completo del sentimiento de culpa, no tiene ningún sentimiento de culpa, pero en algún momento yo sé lo difícil que se podrá incorporar estas variables en este tipo de estudios. Yo supongo que sí, hay mucha variable cualitativa, ¿no? Tenemos una cuantitativa, perdón, pero necesitamos una variable cualitativa. Claro. Viendo mucha información, hay mucha información en ese aspecto. Para este año también nosotros queremos hacer un estudio ya de variable cualitativa, explicar algunos tipos de delitos, por qué se cometen este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos nosotros haciendo un tránsito en estos tipos de trabajo. Y viendo estos temas, escuchando algunas noticias, ¿no? Mire, de enero a noviembre egresaron de los penales 17.414 internos. De enero a noviembre. Y de este universo, 1.851 fueron absueltos. Y de esos 1.851, 340 eran por delitos sexuales. Pero a ver, ¿qué puede pasar acá, no? O sea, que tener mucho cuidado con estos tipos de temas que podemos decir, ¿no? O sea, el INPE al final recibe a la persona, ¿no? Con un pasado, con el delito que viene, no tenemos que
al ser humano tratarlo, ¿no? Pero igual, y se ve que al final de estos 1.851 internos que salieron absueltos, 340 fueron por delitos sexuales. Entonces yo señalo lo siguiente, ¿no? Una alerta en ese aspecto, ¿no? O sea, hay que tomar todas las aristas para poder ver de una manera estratégica como equipo de trabajo. Ahora, pero no todos los que van necesariamente son culpables. Podrían haber efectivamente gente que no cometió el delito también. Así es. ¿No es cierto? O sea, lo que quiero decir es, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace demagogia con este tema, porque esa lógica de todos presos puede, digamos, generar índices de error muy alto. Y claro, el otro extremo es no hacer nada y dejar que todos se vayan siendo responsables, como parecería el caso de este sujeto de San Juan del Orancho que tenía antecedentes y no se tomaron previsiones. Pero hay que poner, digamos, en la base las cosas, ¿no? Porque esta cifra de 340 acusados de violación sexual que salen en un año puede tener dos lecturas, ¿no? Una es, son culpables y sin embargo los sueltan. Sí, la otra es, los metieron a la cárcel siendo inocentes, sí. ¿No es cierto? Ahora hay que tener, uno se inclina más a lo segundo, porque son casos que han pasado acá, policía, ministerio público, jueces, doble instancia, ¿no? Entonces sí han pasado por un montón de autoridades, presión mediática. Entonces más uno se inclina a pensar que en estos casos, en estos 340 puede haber habido un error grave, ¿no? Sí. Entonces este es a veces resultados que a veces es bueno que la sociedad, el país lo conozca. Y el informe estadístico de nosotros está publicado en el portal institucional. Este informe estadístico que lo estoy mostrando, este informe está, y puede descargarlo, y es transparencia, nosotros transparentamos la información y está publicado para el conocimiento del país, y eso lo tenemos mes a mes, y ahí hablamos de muchas variables que puede ayudar en la toma de decisiones. ¿Y no nos puede adelantar una sola conclusión del siguiente estudio, por dónde van las zonas más peligrosas o no? Eso Carlos hoy tiene la cereza de este pastel, ¿no? Pero digamos, esta información que se puede difundir, ¿no es cierto? Esta información aún lo he traído acá para este tipo, para la entrevista, RBC. Pero podría darse, pero siempre con la responsabilidad del presidente. Como decía, vamos a pedir, porque están escribiendo, por ejemplo, colegas de medios de comunicación de distintos lados, que si podían tener acceso a la información, porque hay regiones que se han mencionado acá donde tienen ellos sus radios, y dice que sería bueno dar cuenta de que ahí también hay un problema que tienen que atender. Es muy importante. Claro, ¿no? Por supuesto que sí. Creo que esta información, como voy a repetir, va a ser de mucha utilidad. Ya el presidente lo expondrá, y eso creo que hay que dar una gran difusión, creo yo. Por supuesto, ¿no? Que sí, creo que esto va a ayudar bastante, ¿no? Sí. Bueno, ingeniero Marco Luján, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero ha sido, creo que, muy ilustrativo y muy útil, y lo va a ser aún más seguramente cuando tengan ya todo esto consolidado, para discutir de manera informada un tema que debería evitar, digamos, la superficialidad y buscar salidas concretas al problema, ¿no? Muchas gracias, y creo que sí. Desde ya esta información, una vez que esté culminada, terminada, se le va a publicar a todo el país. No, y digamos, contamos entonces, aprovechamos para comprometerlos que sea aquí en el programa donde podamos difundir cuando salga esto con el mayor de los gustos, por supuesto. Muchas gracias, muy buenas. Es excelente tener información, porque eso te permite tomar decisiones. ¿No? O sea, sin información no más, y el INPE que esté preocupado en tener información sobre ese tema y no dedicarse, comillas, la lógica simplemente de administrar los penales, ¿no es cierto?, sino de entender las causas de por qué pasan estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en No hay Derecho, regresamos en un ratito aquí al programa. Muy interesante. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal.
Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Bloque Cultural. En No Hay Derecho. Bueno, Ernesto, vamos al inicio de nuestra sección cultural. Sí, hoy día tenemos a un invitado muy especial, que es el gran Andrés Ederi, dibujante, es caricaturista, a la vez pinta, en fin, vamos a conversar con él sobre una serie de gracias y habilidades que tiene. Pero antes, un momentito va a ser solamente antes de saludar a nuestro gran amigo Andrés Ederi, que además está a la distancia porque él está en España y vive ahí hace más de una década y ya hace un trabajo extraordinario en el comercio. Quería yo solamente decir, porque justamente el Diario del Comercio y otros diarios toman la entrevista que le hice ayer al fiscal de la Nación aquí en el programa, y una de las partes de la conversación que más han reproducido tiene que ver con lo que el fiscal de la Nación dijo sobre la actuación de la Procuraduría en el caso de Odebrecht. Él dijo: me he reunido con el procurador Ramírez hace unos días y él me ha expuesto el por qué ha planteado esa cifra como reparación civil. El fiscal de la Nación dijo: a mí me pareció un argumento razonable, pero dijo, y eso es lo que quiero poner y no lo han recogido algunos medios, dijo, pero él es el que tiene que salir a dar las explicaciones de vida cómo ha llegado a ese tema. Entonces no es que el fiscal de la Nación respalda lo que ha hecho el juez, sino simplemente dice, me pareció razonable, pero él tiene que dar los detalles del por qué ha llegado a ese monto, solamente para matizar un poquito lo que sacan otros medios de comunicación otro día. Ahora sí con el gran Andrés Ederi. Muy buenos días, Andrés, en Lima, y muy buenas tardes en España. Para él en España. Muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Sí. ¿Cómo están Glatzer y Ernesto? A los años. A los años. Bueno, a los años en el sentido de que no conversamos hace tiempo, pero digamos, te vemos todos los días a través de el excelente trabajo que además aquí comentamos de manera muy frecuente, porque creo que describe bastante bien el momento político en una sola imagen, lo que termina siendo pues una cosa muy difícil de hacer, imagino. Sí. A ver, Andrés, no te vas a salvar de la pregunta que todo el mundo te hace, pero brevemente para poderte preguntar, yo sé que tú comenzaste en sí con Hildebrand, pero rápidamente tu trayectoria, de cómo fue tu carrera de caricaturista, de dibujante, sí. Bueno, a ver, a los 14 años publiqué gracias a Juan Acevedo, que era el director del suplemento No de la revista Sí, ahí publiqué mi primera caricatura. Y luego pasé a Página Libre en la época de las elecciones del 90, y después estuve en la universidad, y en ese momento también estuve colaborando, ya después en el 90 y algo, contigo, Ernesto, en la revista LIDL, claro, varios años, y también recuerdo que colaboré con la revista Oiga por esa época. Claro. Y luego trabajé con Hildebrand, después también, después de Hildebrand entré a Somos, eso fue el 2001, cuando en los últimos meses de Paniagua. Sí. Claro. Y desde entonces colaboro con el Diario del Comercio desde el 2001 más o menos. Sí. Sí. A mí me da gracia porque estaba revisando las entrevistas ayer y encontré una de Andrés que le hacía Bailey cuando él estaba todavía en quinto medio, ¿no? ¡Qué horror! Era muy graciosa. Andrés, ¡qué vergüenza! Y ahora haces humor frente al Perú, que lo haces extraordinariamente bien, como lo vemos todos los días.
Y también sobre España, sobre los dos países, ¿has podido captar el humor también de los españoles? ¿Cómo es? Es más difícil. Cuando yo llegué aquí, intenté colaborar en medios también, prensa escrita en España, pero yo llegué cuando estaba empezando fuerte la crisis económica aquí española, y las puertas estaban todas cerradas, y entonces a la vez que me estaba desanimando de hacer algo aquí, empezaron a surgir más propuestas en Perú. De la política española de verdad que no, te diré que no conozco mucho, porque me concentro absolutamente en lo que pasa en el Perú. O sea, aquí sé que está el PP, el PSOE, Ciudadanos, que es una especie de PP renovado, Podemos, que sería la versión de Nuevo Perú o algo por el estilo. Una pregunta mía y le paso a Glatzer. En una entrevista también que te hicieron del gobierno de Humala, en esa época te preguntaron cuál era tu personaje engreído, entre comillas, que más te motivaba, y tú dijiste Nadine. Mi pregunta ahora es, actualmente, ¿cuál es el personaje? ¿Tiene competencia Nadine o no? A ver, ahora mismo no tengo ninguno preferido, ¿no? Todos me caen mal. A ver... Pero tú dijiste que Nadine te caía bien, más bien. Sí, que en ese momento, mira, era evidente que ella era la presidenta del Perú o la copresidenta. Me gustaba el hecho de que una mujer estuviese dirigiendo el Perú y no se sabía nada de la relación. O sea, se sospechaba una especie de beneficio de parte del gobierno de Chávez en ese momento, con la campaña de los Humala, pero después eran todo especulaciones, no se estaba muy seguro. Después ya salieron las agendas, etcétera, y se fue desinflando ese personaje. Sí. Ahora te diría que un personaje interesante, porque no lo llego a descifrar, pero me causa gracia, es Kenji. Claro, no, además él mismo, digamos, ya trae consigo un guión más o menos incorporado, ¿no? Para lo que puede... Claro, eso de los Avengers es como traer el carnaval de Río de Janeiro, la política, No, pero además te lo llena de colores. Sí, ahora Andrés, mientras estamos conversando estamos poniendo algunas imágenes de tu excelente trabajo en el comercio, que digamos 2001 es verdad, pero no es una colaboración, sino es, digamos, la editorial a través de el humor gráfico que tú haces todos los días, ¿no? Pero que te quería preguntar antes de entrar a escribir algunas de ellas para recoger también un poco tus impresiones o la idea que tuviste cuando lo hiciste, es lo siguiente: ¿cómo se puede hacer humor sobre el Perú, digamos, desde España? Es decir, ¿qué esfuerzo requiere en el sentido de, porque la aproximación que haces al dato del día es, digamos, como si estarías, pues, digamos, todo el día metido en la discusión aquí sobre lo que está pasando y al detalle, ¿no? Ya, sí, mira, eso es algo que agradezco, porque mucha gente no sabía que yo estaba aquí después de muchísimo tiempo, o sea, no tenían ni idea. Es más, me siguen muchas personas pidiendo, por ejemplo, estudiantes, me preguntan cuándo pueden venir a mi casa a entrevistarme para su tesis o lo que sea, y les tengo que explicar que no vivo en el Perú. Sí, pues. Mira, yo tengo un cuartito en el que dibujo, y cuando me meto ahí es como subirme a una especie de máquina teletransportadora y me voy al Perú en un segundo. Y digo pensando en realidad me paso el día pensando en la viñeta. Yeah. Es un poco obsesivo también, pero es una obsesión buena. Y es mi chamba y eso es lo que me gusta hacer. Entonces por eso es que no me he podido concentrar mucho en lo que pasa en el país en el que tengo los pies puestos, porque tengo la cabeza en Perú. Trato de leer casi todo lo que puedo relevante y después me paso mucho tiempo pensando. Sí. Ahora, y por el horario también, ¿no? Debe tocar mandar, que a qué hora tienes que mandar, digamos, para que salga. Por la que sale hoy tendrías que haberla mandado cuando haces todos los días. Mira, ¿no? El horario me juega a favor y en contra, por los siguientes motivos. A favor porque, claro, con 6 a 7 horas de diferencia, 6 en invierno y 7 en verano, tengo un margen amplio. Pero en contra porque como
yo voy descartando ideas. Ahora, por ejemplo, tengo como 4 o 5 apuntadas y voy descartando las ideas hasta que me quedo con la que más me gusta. Y ese ejercicio me puede tomar me puedo terminar acostando aquí a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente tengo que llevar a mi hijo al niño a las 8. Entonces, tengo un horario un poco de guachimán aquí. Oye, y tengo que recortar las horas de sueño muchas veces. Sí, Andrés, queríamos repasar contigo algunas. Hay una que estamos viendo ahorita en el Facebook, estamos transmitiendo en vivo también ahí, con mucha gente que está escribiendo, escuchando tus comentarios y que te sigue mucho y que te saluda. Hay esta donde, digamos, suele haber en todos los edificios, los establecimientos, digamos, donde circula mucha gente, pues estas como vitrinas de emergencia que uno rompe pues cuando hay un incendio, cuando ya está en una emergencia de esa magnitud. Entonces tú dibujas a Martín Vizcarra puesto en esa vitrina con la banda presidencial del presidente, el martillo al costado y dice: romper en caso de hable barata, se caiga el indulto, le dé otro berrinche a Keiko. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo ves eso, no? O sea, ¿tú crees que Martín ya está, como ese comercial de televisión acá de calienta chato, calentando hace rato hasta que lo llamen para estos fines? Y yo creo que es una posibilidad. A él lo siento un poco como alejado de todo esto, justamente para que no se manche, ¿no? Ahora, también he empezado a sentir a partir del periodo de vacancia del 21 de diciembre y hasta estos días más o menos, todas las personas que estábamos apoyando a PPK, nos indignamos de tal manera después de que indultó a Fujimori, que yo creo que nos pusimos un poco ciegos y no pensamos mucho en las consecuencias de otra posible vacancia, en el sentido de que cuando, por ejemplo, a Susana Villarán la quieren sacar, y yo la apoyé también, o sea, apoyé porque no solamente porque conociera a Susana o porque me parecía lo más democrático, y no solamente porque pensaba que Alan García y Castañeda estaban detrás de toda la maniobra esta, sino porque si tú votas por alguien para 4 años, para 5 años, pues te lo comes, o sea, sí, pues. Y así aprendes a la próxima vez a pensar un poco mejor en tu voto. Entonces, a no ser que Barata desate un terremoto, yo me río mucho con la posibilidad de Vizcarra, pero yo creo que seguiría apoyando el hecho de que se quede el presidente. Más allá de lo que se está semi-demostrando acerca de sus vínculos con Odebrecht, es que si tú votaste por alguien, te lo tienes que tragar. Ese es digamos, nuestro deber cívico ahora. Pero bueno, ahora mi pregunta... Sí, perdón. Sigue, termina, Andrés. No, nada, que yo veo que como Kuczynski, yo también voy a esperar a ver qué dice Barata para ver si lo apoyo. Ahora, de lo que es Barata te van a salir varias, seguro, ¿no? Me imagino. Sí, Barata, es que creo que las 4 o 5 que tengo apuntadas son sobre Barata, entonces no me gusta más recargar mucho de un solo tema, y por eso prefiero guardarlas hasta el 27 que hable, ¿no? Puedes hacer una secuencia de canarios, un personaje que sea canario. Andrés, justamente algo has contestado de eso, pero quería decirte, la caricatura en tu caso es como tratas de captar el momento y de ver qué pones, o es como una especie de columna de opinión que revela tu punto de vista. ¿Cómo defines esa tensión? O sea, o expresar el ánimo colectivo de la sociedad, o decir, pienso esto de acá sobre lo que está ocurriendo. Esa pregunta es muy buena, porque es la pregunta que me hago yo todos los días antes de hacer la viñeta. ¿Qué es más importante en ese momento, no? ¿Lo que yo opino o lo que está sucediendo y graficarlo? Entonces, siempre estoy entre los dos sitios, ¿no? Mi opinión a veces yo creo que no es tan relevante. A ver, ¿cómo te diría? Lo que hoy día puedo tener clarísimo, por ejemplo, hace una semana yo tenía claro que PPK debería irse, pero lo que yo tengo siempre por delante es la duda, ¿no? O sea, no puedo ir a dibujar algo pensando mi opinión o mi punto de vista es inalterable, sino que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tal? Dudar es
es la primera parte de mi trabajo. Entonces por eso es que me demoro tanto, porque son como tengo unos debates internos en la cabeza que me pueden demorar horas hasta que llego a una conclusión, ¿no? Y es un sentido moral o lógico, no sé, el que me lleva al desenlace para finalmente dibujar, ¿no? Pero mi opinión por eso es que puede cambiar de acuerdo al contexto, ¿no? Sí, ahora, pero digamos, no es solo la política o la acción de los políticos lo que te lleva a pensar el Perú y trasladarlo a esta columna que tienes todos los días de humor gráfico, ¿no? Porque también, digamos, hay un componente social muy importante. Hace un par de días, o no sé si un par, o algunos días, yo comenté a propósito de este drama, de esta chica Ximena que fue violada, que fue quemada, fue asesinada. Tú haces una caricatura donde dos niños están sentados en una ciudad que les es ajena y la niña le dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué se acuerdan de nuestros derechos cuando ya no podemos usarlos, ¿no? Entonces también tienes un componente a responder a eso que va más allá de la política, y la política a veces demagógicamente quiere usar, pero que en realidad responde más a un problema estructural, ¿no? Es que el uso que se le está dando a este caso me da un poco de asco. En este caso sí opiné porque aquí se trata de reaccionar, ¿no? O sea, los políticos reaccionan demagógicamente a un hecho que se volvió muy mediático por una serie de factores, ¿no? O sea, al lado de una comisaría, una niña de 11 años, unas cámaras de vigilancia. Pero me imagino que estas cosas deben pasar inadvertidas muchas veces también en otros lugares y nadie dice nada. La prevención está infravalorada. Aquí se trata siempre de titulares y de usar estas cosas para decir vamos a salirnos de la Corte Interamericana que está llena de comunistas, de terrucos. Sí. Es muy triste, triste. Entonces en este caso sí opiné y dije, mira, ¿sabes qué? O sea, no me joroben, ¿no? Claro. Aquí nadie está haciendo nada, o muy poca gente debe estar haciéndolo por evitar este tipo de situaciones, que me imagino que empiezan en la educación, pero bueno, ya viste cómo lo que pasó con Saavedra y con Martens y cómo le importa la educación sí, es verdad, a este congreso, ¿no? Bueno, con cargo a hacerte otra entrevista, pero rápidamente, Andrés, porque es una pregunta también complicada, pero acá se ha venido discutiendo mucho los límites o no, si debe tener un límite o no el humor, por ejemplo, en casos diferentes a lo que es una caricatura, pero se ha discutido frente a la paisana Jacinta, se ha discutido frente a la china Tudela. ¿Cuál es tu reflexión sobre qué puede o qué no puede decir el humor, si cae o no en patrones determinados, en fin, ¿por dónde va tu reflexión? A ver, ese es un debate complicado, ¿no? Por una parte, yo, o sea, desde el punto de vista de todos los que nos dedicamos al humor, te diría que estoy de acuerdo con la libertad plena de expresión, porque muy a pesar de que pueda ser denigrante o pueda incluso rozar con lo ilegal, empiezas tú a recortar por una serie de motivos la libertad que tiene alguien para expresarse y bueno, digamos, en ese momento dices, bueno, sí, esto me parece lógico, no debería la gente burlarse de minorías o etcétera, pero al día siguiente te sale alguien con que, bueno, y tampoco te deberías de burlar de la gente que usa lentes. Y al día siguiente te dice, tampoco de los calvos, porque los calvos se están suicidando a partir de que la gente... Entonces se arma ahí un despelote. ¿Quién pone límite, no? Yo creo que no debería haber un límite. Cuando ya, o sea, si un abogado te dice, usted está aquí, ¿cómo se dice? Difamando, ya, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero el humor yo creo que no debería tener límites. Ahora, dentro de lo que yo hago, yo sí tengo, no un límite, sino que tengo un estilo. A mí no me gusta, insultar o ir con la pierna en alto, sino que me gusta más bien un estilo que sea como amigable, en el sentido de dejar abierta la posibilidad de que el lector
puede interpretar lo que estoy poniendo ahí, ¿no? Sí, no, yo creo que, digamos, una de las cosas que tú desde tu estilo has aportado es un poco cotidianizar, o sea, llevarla a la vida más cotidiana, y ese vínculo creo que hace que la gente te siga mucho, ¿no? Oye, Andrés, lamentablemente tenemos que terminar porque aquí el tiempo... Pero te agradecemos muchísimo, y me estoy ahora, mientras te pido acordándome, porque has hecho varias, y nuestros oyentes saben que te pueden encontrar todos los días en El Comercio, y digamos en Somos los fines de semana, los sábados, donde haces la última página, ¿no? Y que revisen los números pasados de la revista IDL. Y en la revista IDL, donde están parte del buen trabajo que hace Andrés de esa época, y me acuerdo de una genial, esa donde aparece Toledo, Humala, Nadine, todos caminando, digamos, pero Alan García al costado, y todos dejan huellas, y detrás de Alan García no hay nada. ¡Qué buena! Esa la tengo cortada ahí, la tengo en mi... Andrés, un fuerte abrazo, felicitaciones, que te vaya muy bien, de verdad que nos alegra mucho que te vaya muy bien. Bueno, ya le está yendo muy bien. Porque aquí nos ilustra mucho tu trabajo y nos permite también abordar nuestros comentarios con un punto de partida que siempre es interesante. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Felicitaciones, Andrés. Felicitaciones. Andrés Aeria, conversamos, no tenemos tiempo para más. Habíamos dicho que hacíamos el concurso el día de hoy, los regalos que nos trajo Aspen el día de ayer, pero mañana vamos a hacerlo de todas maneras, nos ha ganado el tiempo, y así que estén atentos que mañana mismo hacemos los regalos además. Conmigo hasta el día de mañana de 7 a 9, Ernesto, nos vemos aquí el próximo jueves. Que tengan un buen día, hasta mañana.